Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer estar con ustedes al pie del cañón. Aquí estamos y recuerde que no vamos a tener festivos de aquí hasta marzo. Quiere decir que siempre seguirá el horario normal de YouTube de 8 a 10. Y solamente cambia pues cuando el festivo para que la gente esté como más en un mood de rumba, de fiesta, de la programación, por ejemplo, de la emisora que sigues a través de la página. Y así, obviamente, nosotros nos dedicamos solamente a la parte paranormal con otro mood diferente. Este programa no lo hago solo, este programa lo hago con mi contertulio, el señor DJ Toby. Y siempre traemos el mundo de lo oscuro, lo bizarro, lo paranormal. Cada vez, de hecho, toca como sumar palabras, ¿no, querido Toby? Porque en principio paranormal abarcaría muchas cosas, pero cuando la gente nos pregunta, ¿y ustedes por qué hablan de otras cosas que no son como tan terroríficas? Porque es un terror en otro estilo. Con las buenas noches, Toby, ¿usted qué piensa de ese tipo de preguntas? Con las buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora. Sí, señor, usted tiene mucha razón. Muchas personas están acostumbradas, cuando uno habla de temas paranormales, sienten mucho como que solo está ligado a fantasmas, a apariciones, que exorcismos, que los demonios y un montón de situaciones, pero el mundo evoluciona, ¿cierto? Y hay cosas que se vuelven muy paranormales. Ya tocaría meter el tema, por ejemplo, de las conspiraciones que también han existido, pero que ahora se ven más, los desastres naturales que ahora son más intensos, el tema también de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso, siendo algo de tecnología o del mundo que se ve el día a día, pues hace muchísimos años ese tema nunca se hubiera podido imaginar. Entonces pasa ya a ser algo como muy paranormal, el poder hablar de que una máquina podría, por ejemplo, reemplazar a un hombre. Exacto, hay cosas que van colindando poco a poco con el terror, y porque ya avanzamos, y pues imagínense, año 2025, entonces cuando preguntan a veces estos manes, de pronto, no sé, hablaron de un medicamento, hablaron de unos robots, es por eso, porque ese tipo de cosas van dando terror, ese tipo de cosas se convierten en misterios, en conspiranoias, y son temas colindantes. Ya saben, pueden comunicarse con el numeral La Caja de Pandora los 40, @DJTobyFM, @elchancho414. Y antes de dar el disclaimer, hoy vamos a tener al gran Miguel investigador y vamos a hablar de un tema fascinante que son los criptoanimalitos, la criptozoología. ¿Usted sabe qué es la criptozoología, querido Toby? La criptozoología. A ver, A ver, no es que vendan criptomonedas, ¿no? Porque cualquiera pensaría eso. No, sino que yo sí, que mucha gente, por ejemplo, dice, ay, eso tiene que ver como con moneda o todo este tipo de cosas, pero siento yo que es como hablar de los animales que de pronto ya no existen, o de pronto de los animales que pueden ser ya de la mitología, podría ser algo así. La fácil es que un biólogo y un criptozoólogo no
pueden estar de acuerdo. Eso es lo más sencillo. El biólogo te va a explicar y te va a decir, el animal está, género, pum, pam, pin, y el criptozoólogo va a decir pie grande. Entonces automáticamente el biólogo le va a decir, no, eso es fantasía, eso no existe, tráigame el cadáver, tráigame el ADN, y al contrario. Entonces el criptozoólogo va a decir, pues bueno, pues usted también como biólogo tráigalo. Y empiezan a haber unas mixturas que usted acaba de dar en ese punto preciso. Esas mixturas de que un animal desapareció y luego revivió, o un animal mitológico, ahí empieza a crearse pues el mundo paranormal, porque un biólogo no podría demostrar que hay un dragón, o diría es prácticamente imposible, el criptozoólogo sí va a creer, pero pues tampoco tiene las pruebas. Ahora, un biólogo sí puede decir, hombre, desapareció el pájaro Dodo, y aparece de pronto el criptozoólogo y dice, ¿y usted sabe que volvió, no sé, en fichas? Porque lo revivieron así tipo Jurassic Park. Entonces ahí empiezan esos debates. Esa es la criptozoología, la ciencia o pseudociencia de los animales. El otro es de los animales normales que conocemos, la biología, pero la del criptozoólogo es de todos esos bichos. Entonces el nahuelito, el yeti, el chupacabra, y un biólogo simplemente va a decir, no, eso tiene la explicación, entonces no es un chupacabra, sino es un humano que muerde gente, y pues un murciélago le busca el lado racional, pero cuando lo mismo que en todos los temas, cuando ya se acaban las pruebas y el biólogo dice, no, esto no era un animal enfermo, esto no era un pez sin escamas, esto parece salido de un laboratorio, lo que sea, bla, 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 ahí pasa directamente a la criptozoología. Por eso nuestro querido Miguel investigador nos va a hablar, ojalá, porque yo le dije que hay unos casos pues ya muy conocidos, me dijo, voy a tratar de buscar los más rebuscados y nos los va a comentar en el programa de hoy. Y usted, obviamente, el resto de la caja de Pandora, pues ya sabe el numeral y a nuestros contactos. El disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, pero sí abra su mente y respire, porque son 2 horas de mucha información que llega como una metralleta y uno dice, uy, pucha, ¿dónde es todo esto? Pero pues no es obligación creerla, es para desmenuzar. Así que aquí arrancan sus monjes con sus antorchas en la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Recuerden nuestro numeral, recuerden nuestras redes sociales, @elchancho414, @DJTobyFM, numeral la caja de Pandora los 40, obviamente la emisora @los 40 Colombia, para que también escriban allí y siempre pendientes de YouTube. Nuestro querido Toby con sus crónicas, con sus entrevistas, con sus investigaciones, pero aquí es la voz de la gente del ejército, aquí es la voz de los combatientes. Pero ¿qué pasa cuando los combatientes hablan de cosas paranormales? Aquí siempre hemos hablado de los famosos cruzados. Cuando yo se lo cuento, usted dice, es el chancho porque necesita rating. Pero ¿y si lo dice el mismo comprometido? O sea, la gente que literalmente está en la selva, se lo inventó. ¿Para qué inventaría una cosa de este estilo? Lo paranormal en los combates, en Colombia, en la vida real, en el mundo real. Lo dice Toby en esta investigación de la caja de Pandora de los 40. Noche de compartir anécdotas e historias a través de la caja de Pandora de los 40, y a petición de ustedes, a través de nuestro numeral, querían escuchar más historias desde las selvas colombianas, y en esta oportunidad pues queremos escuchar nuevamente a uno de sus soldados que nos comparte algo de lo vivido. Aquí lo tenemos en la caja de Pandora. El conflicto de Colombia ha estado lleno de muchos misterios. En mis 22 años de vida militar viví lo que son los horrores de la guerra, pero dentro de todo esto también pude presenciar eventos muy curiosos, y uno de los eventos curiosos que nosotros presenciamos fue los cruzados pesados. Tal vez me dirán loco y mucha gente se reirá de esto, pero eso fue una realidad
y eso existió y ha existido, de gente que hace pacto con el diablo, con brujos, que acuden a diversas, ¿cómo lo dijéramos?, situaciones. Nosotros, en la zona de distensión, una vez tuvimos un combate y los soldados decían que disparaban a los guerreros a corta distancia, pero estos no caían. Era algo que no se le encontraba explicación. No caían. En algunas ocasiones, yo recuerdo una vez un equipo que encontramos botado. Había un muñeco raro. Ese muñeco estaba metido dentro de una bolsa negra y tenía unas cintas negras, pero era un muñeco como diabólico. Lo cargaba uno de los guerreros. Decían que ese muñeco lo utilizaban para evadir las operaciones militares, sobre todo los jefes. Ellos acudían a brujos que les hacían no sé qué brujerías, cosas de esas, rezaban esos muñecos para evadir la acción militar. En otra ocasión recuerdo unos cadáveres. Tenían en el pie izquierdo, a la altura del tobillo, una cinta negra amarrada. Supuestamente esos que tenían la cinta negra eran cruzados, los que no les entraba disque el plomo. Encontrábamos también una ojiva amarrada, atada con una cinta negra. En otra encontrábamos como un trapo negro con unos alfileres y unas piedritas amarrados con una cinta roja. ¿Cómo se contrarrestaba supuestamente el tema de los cruzados? Decían algunos soldados que echáramos las ojivas en agua bendita y que le hiciéramos una cruz en la punta de la ojiva. Y muchos hacíamos eso. Cruzábamos la ojiva, le hacíamos una cruz. Eso rompía en cierto sentido la brujería de ellos. Pero son muchas las historias que yo escuché y que pude observar cuando estamos en la zona de distensión de los famosos cruzados, de los que utilizaban un amuleto. En la mayoría de los amuletos era un muñeco, una cinta negra, una cosa de trapo envuelta. De lo que yo recuerdo era eso, más como el muñeco, sí, la cinta y una cosita con un trapo amarrado con una cinta, como unos alfileres, unas vainas ahí. Fue lo que nosotros pudimos encontrar cuando se registraban equipos que quedaban abandonados en medio de los combates. También de esto está el testimonio de los soldados. Fueron muchos los testimonios del departamento del Meta, de centinelas que observaban a un guerrillero a 10 metros, les ocupaban el proveedor y decían: allá cayó. Y uno iba a buscar y no encontraba absolutamente nada. Entonces, a veces tomaban a los soldados de burla, porque el soldado decía: está rezado. Y decía: no, ese no está rezado, lo que pasa es que usted es malo para el tiro, hermano, usted no le pega ni al mundo hinchado, y se ocupó el proveedor y no hizo absolutamente nada. Pero esta historia de los famosos cruzados sí es una realidad entre los grupos armados. Yo creo que no soy el único que está contando esta historia. Yo creo que más personas, y de pronto más antiguos que lo que ha sido el sargento Héctor G. Bernal, han presenciado esto, ¿sí? Sobre el tema de la santería, de la brujería en los grupos armados. Me han preguntado también que si hay soldados que utilicen esto. Yo conocí un soldado que me dejó impresionado, pero yo nunca
nunca le pregunté, nunca interrogué. Era un soldado que cargaba una ametralladora. Yo recuerdo que una vez nosotros estábamos en un combate y nos tenían así, pecho tierra. Sí, nos tenían a fuego así cruzado ahí, de eso que uno no se puede ni mover. Fuego rasante así por encima, por encima. Las ojías pasan, uno siente cuando las ojías pasan, caen blin, blin. Y nosotros estábamos era cagados ahí, botados pecho a tierra. Y este soldado se paró con la ametralladora y salió corriendo hacia donde los manes estaban. Y era así como un Rambo con una ametralladora así y sacó corriendo todos esos manes. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y este man qué? Y todos quedamos sorprendidos con la acción de ese soldado. Por cómo él se paró en medio de un combate, fue el único que se paró y arrancó en medio de Tastaseo con una ametralladora disparando y sacó esos manes corriendo. Días después, él se estaba bañando porque él se iba a bañar solo. Y él se estaba bañando y yo bajaba al caño y me quedé observándole y le observé a la altura del tobillo izquierda negra amarrada. Una cinta negra amarrada en el tobillo izquierdo. Entonces yo me devuelvo y como ya hemos encontrado unos guerreros con esa cinta, le pregunto a los soldados que si no les parecía eso sospechoso. Y entonces todos los soldados dijeron, ese viejo está rezado. Por eso es que se para en medio de los combates, porque el man utiliza su vaina. De los casos de militares que yo recuerde, yo recuerdo que el soldado era por ahí del Santander. Decían que el man era rezado y que no le entraba el plomo. Y la verdad es que yo sí lo vi en varias oportunidades, que el man se levantaba y se paraba en medio del combate. Y arrancaba para adelante oleando plomo. Y uno decía, esto no puede ser posible. O sea, la chimba, uno aquí para le parten todo. Pero él sí lo hizo y yo lo vi en varias ocasiones y observé que él sí tenía esa cinta negra a la altura del tobillo amarrada en el pie izquierdo. Y esa misma cinta nosotros la hemos encontrado ya algunos también. Bueno, esta era una pequeña historia de algo, de cosas que suceden en el conflicto, que han sucedido en el conflicto armado de Colombia y que a veces son como algo misteriosas, por decirlo así. Ahí tenemos historias a través de la caja de Pandora. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que pueden existir rezos para no morir? ¿Pueden existir rezos para usted poderse proteger de las balas? Me gustaría saber su opinión a través del numeral La Caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Siempre pendientes de lo mejor del mundo, de lo paranormal, de lo bizarro, de lo oscuro. Y tenemos que decir que la gente pone mucha atención a lo que decimos. Antes de ir a la zona de misterios, quiero mandarle un saludo a Ackerman. No solamente porque a Ackerman yo no le había mandado, qué pena don Ackerman, yo no había mandado su saludo de cumpleaños, no se lo había mandado a Toby. No sé si lo notó, Toby, es que como usted cumplió un 15 a la gente se le olvidó, pero usted cumple el 15 de diciembre, ¿no? Sí, señor. Por ahí estuvimos de Happy Birthday to you, como dicen por ahí, y por ahí usted, muy atento a las redes sociales, alguien me envió un saludito ahí para Robert. Muchísimas gracias que tuvo presente eso. De hecho, se nota que el hombre estuvo escuchando como el programa Eso de la Noche, porque según el tweet dice que fue a las 10:27, si no estoy mal. Sí, ese no lo habíamos leído, qué lástima, don Ackerman, pero igual, esa fue de nuestras últimas intervenciones el año pasado, pero él siempre es un oyente fiel, entonces quiero aprovechar para hablarle a él porque nos dejó un comentario del programa antepasado, y es que en el programa antepasado él había hablado un poco de el tema de las radios, esas locas que se encuentran, porque el man se puso a hacer una investigación, se dio cuenta que lo que habíamos hablado hacía parte de una canción como medio pirata rusa, y entonces ahí la cuestión, Ackerman, no es si es
el himno de verdad de la Unión Soviética o si es una canción pirata rusa, puede ser el Baby Shark, puede ser la lambada. El meollo del asunto era si es una emisora pirata, porque si usted tiene una emisora y no sabe de dónde es, esa es la gracia, ese es el misterio. ¿Quién está emitiendo eso? Por más de que sea el Baby Shark, la lambada, la canción rusa, era como es el cuento. Igual, muy bacano que Ackerman se haya puesto a investigar y haya dicho, no, pero venga, eso que ustedes estaban escuchando era una canción como de chiste, como de rock y no era precisamente un himno. Sí, pero nosotros estábamos más concentrados en saber qué tipo de emisora era. Igual muchas gracias a todos los que participan. Voy a ir a la zona de misterio, Toby, y vamos a hablar de las serpientes. ¿Usted conocía, Toby, una serpiente que se llama la serpiente de Monongahela o no ha oído de eso? ¿La serpiente de qué? Se llama Monongahela, no creo, pero ¿cómo se la pinta? ¿Cómo se la imagina? Sí, tiene que tener algo, pues, digamos, como una cualidad. No sabría cuál es la cualidad. Si usted me pregunta, venga, ¿cómo se la describe? Yo diría que es negra con amarillo, podría ser como con algún tinte verde, diría yo, no sé. Atención, porque Monongahela es una de las serpientes criptozoológicas, no diría que más famosa, que la gente tiene más tiene más en su cabeza esas serpientes gigantes de 50 metros y esas de que hablan del Amazonas. No es la más famosa, pero quizá la más aterradora. Ponga atención, todo. Resulta que la profundidad media de los océanos siempre se ha plantado en 3.600 metros. Y en realidad, pues nadie sabe que existe más allá de esos 3.600. La fosa de las Marianas y demás, bla, bla, bla. A veces, a más de una decena de kilómetros en el abismo, pueden haber cosas que nosotros desconocemos. Poseemos una tecnología sofisticada, pero la mitad, acuérdese, no la hemos explorado. Yo diría que mucho más de la mitad, porque acuérdese que el 70% es agua. Y por allá estaba supuestamente Monongahela. El 13 de enero de 1852, en el Océano Pacífico Sur, a unos 1.000 kilómetros de las Islas Marquesas, la Polinesia francesa, el ballenero Monongahela, procedente del puerto americano de New Braunfels, Massachusetts, divisa en superficie un ser. La nave capitaneada por Jason Sisbury ha zarpado 2 años antes y prevé un periplo de unos 3 años a la casa de El Cachalote. La tripulación está inquieta. Alguien divisa una cabeza de aspecto reptiliano similar a la de un gran cocodrilo. Veamos qué describió el capitán y parte de la asustada tripulación tras arponear a este leviatán. Las convulsiones duraron de 10 a 15 minutos. La cabeza, que era como la de un alligator, se alzó y volvió a caer, y el animal rodó sobre las olas quedando inmóvil. Estaba muerto. Me quité el sombrero y vitoreando celebramos la captura de la ansiada presa. El monstruo flotaba con el vientre al sol. Rápidamente concluimos que era imposible conducirlo a puerto alguno y que todo lo que podía hacerse era salvar la piel, la cabeza y algunos huesos. Pedí entonces a un escocés de la tripulación que dibujara regularmente, pues que me hiciera el croquis del monstruo, y el segundo bajó a medirlo. ¡Ojo! El ejemplar era un macho. Pues me imagino que encontraron algún órgano reproductor. Medía unos 30 metros de largo, 1.8 alrededor del cuello, 2.5 de circunferencia alrededor de hombros, porque tenía como unos brazos, y la parte más ancha del cuerpo, 3.5 metros, que parecía muy distendida. La cabeza era larga, de más de 3 metros de largo, plana, con surcos y crestas. Los huesos de la mandíbula inferior estaban separados, la lengua finalizaba de forma de corazón. La cola corría casi hasta un punto de punta cartilaginosa, plana y firme. Al examinar la piel, descubrimos para nuestra sorpresa que el cuerpo estaba cubierto de grasa, como el de una ballena. Recuerde que ellos iban a cazar un cachalote, era un barco pesquero, y se encontraron con ese monstruo. Ese cuerpo de esa piel tenía 10 centímetros de grosor. El aceite era claro como el agua y se quemaba casi tan rápido como la trementina. Despiezaron al animal, pero era muy difícil. La grasa era tan elástica que, estirándose hasta 5 metros, se encogía hasta solo alcanzar uno. La cabeza trató de preservarse en sal. Hemos guardado todos los huesos que los hombres aún no han terminado de limpiar. Uno de los pulmones de la gran serpiente marina era 1 metro más largo que el otro. Había 94 dientes de unos 6 centímetros en las mandíbulas, muy afilados, todos apuntando hacia atrás y tan grandes como un pulgar. Descubrimos que tenía 2 agujeros o espiráculos por los que debía respirar, como una especie de ballena. Tenía aletas para nadar, tipo patas de tejido flexible pero muy firme. Dijimos hombros, es decir, que no era tan serpiente, sino como con unos brazos ahí. Las articulaciones del dorso estaban sueltas y parecía que cuando nadaba movía
2 costillas y una articulación a la vez, casi como las patas. Tardamos casi 3 días en obtener los huesos, pero ahora están casi limpios, son muy porosos y de color oscuro. La cabeza está preservada. ¿Qué fue lo que pasó? Y de la preciosa mercancía, pues al parecer todo el cargamento, incluidos los restos de la formidable serpiente marina y la tripulación, acabaron en el fondo del mar, ya que el desafortunado ballenero naufragó un año más tarde. Acuérdense que era un viaje de 2 años. La maltrecha placa de popa con su nombre fue recuperada en 1853 en las costas de Umac, Islas Aleutianas, que fue izado a bordo del Monongahela por su recia tripulación ballenera. Es decir, se estrella el barco, encuentran los restos y un ser, lo que encuentra en el piso, es Monongahela, o sea, lo que se llamaba el barco. Este enigmático expediente criptozoológico podía ser tomado como la clásica historia de pescadores exagerada e inexacta, propia de una taberna marinera donde se despacha demasiado ron. No obstante, opinamos que el relato puede ser verídico, ya que tanto el barco como su capitán y tripulación existieran en el momento de los hechos, algo corroborado en el actual Museo Ballenero de New Bedford. Además, el detallado informe guarda un buen número de pistas, tanto anatómicas como conductuales, que pueden ayudar a dilucidar qué era esta cosa y por qué resultan cruciales esos puntos. Ojo a estas características. La mayoría de las serpientes modernas tienen dientes como los descritos. Además, los monosaurios de los antiguos reptiles marinos y los antepasados modernos de los vacunos actuales tienen esa descripción. Las mandíbulas de los grandes reptiles oceánicos prehistóricos, siendo el grupo de los monosaurios el mejor candidato para esta descripción proporcionada. Pulmones desiguales, otra característica anatómica típica presente en reptiles, tanto en lagartos, serpientes o varanos. Estudios paleontológicos del 2013 muestran que los monosaurios tienen una cola similar a la de los tiburones, como un lóbulo superior muy pequeño y otro orientado hacia abajo. Respiración en superficie, cuando hablamos de los huequitos, ¿no? Como si fueran balleneros. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si se encuentra en el diario, si se encuentra en la bitácora, ya los seres murieron, no había explicación. Entonces encuentran el letrero, se llama Monongahela, encuentran la bitácora, es decir, listo, leamos qué tiene adentro. La persona que estuvo haciendo la autopsia o lo que sea de lo que fuera ese bicho, era una persona que sabía de qué hablaba, a menos de que estuviera echando lora. Pero como igual los restos no se pueden encontrar, pues no sabemos qué era. Pero muy curioso que alguien hubiera cogido una bitácora oficial de un barco para echar lora. O sea, como si dijeran, ay, yo no tengo nada que hacer, me pongo aquí a contar chistes. Sí, para llevar un diario. Sí, pero la gracia, amigo, para eso es cuentas lo que está pasando en tu barco. Se murió Pepito, le pusimos una medicación a Manquito. O sea, ese relato está ahí porque es una vaina oficial, no estaban mamando gallo. Pero no quedó sino solo el letrero. Qué cosa tan impresionante, y seguramente si usted busca Monongahela le va a salir de varios colores. Algunos como una especie de camaleón, lagartija gigante o iguana gigante de color verde y otros más bien con tintes rojos y amarillos, porque igual pues no sabemos, solo tenemos la descripción que le di. Ahora sí, después de terminar, ¿qué opina de Monongahela, querido Toby? Pues Chancho, la verdad me generó mucha curiosidad ese tema que usted decía que era como si fueran unas extremidades. Así patas, ¿no? Sí, me generó usted como esa inquietud y también me llama mucho la atención lo que decía usted pues de una persona como sentarse a escribir todo eso, como que es parche, voy a ver qué me pongo a hacer y terminar llenando un libro como con todas esas características. Eso sí me parece más extraño todavía. ¿O usted de pronto tiene algo que también le llame la atención de eso? Pues como no tenemos los restos, solo confiamos en ese marinero, Toby. Es lo único que nos queda. Puede ser tal vez exagerado, es decir, no tanto, porque o sea, cuando ya lo comparas con una persona que sí es biólogo y demás, y ese biólogo dice, uy, si era el típico borracho de barco, el típico pirata, no te hubiera podido dar esa descripción tan perfecta. Entonces, por más de que esté inventando, era un man que tenía un conocimiento. Y vamos a pasar de ahí, querido Toby, pasemos a las creepypastas, a las historias de terror. Dígale a la gente cómo se puede sumar a través de estas historias y mándese y nos dice quién fue el participante. Pues muy fácil, si usted quiere sumarse a través del numeral La Caja de Pandora los 40, a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Nos la envían a través de nuestro numeral y por acá, pues la persona dice que nosotros le colocamos el título. Okay. Entonces yo voy a leer la historia y el Chancho, pues que sea el primero que participe con su nombre. ¿Listo, Chancho? Hágale a ver, pues. Listo, dice, en un pequeño pueblo perdido en las montañas, Ana comenzó a experimentar extrañas visiones mientras dormía. Cada noche soñaba con un futuro
desolador. La tierra se secaba, las ciudades quedaban en ruinas y pues habían sombras alargadas que se deslizaban entre los escombros. En sus visiones aparecían 4 figuras oscuras, cada una con un nombre que resonaba en su mente: Umbra, el señor de las penumbras; Nihil, la voz del vacío; Tenebris, el portador del silencio; y Malorum, el sembrador del caos. Estas entidades parecían observarla, sus ojos incandescentes llenos de odio y de hambre. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Ana se encontró un libro enterrado bajo un árbol retorcido. Las páginas estaban llenas de extraños símbolos y dibujos de las mismas figuras que aparecían en sus sueños, en un lenguaje antiguo que era inexplicablemente, pues ella entendía. Leyó que las entidades habían sido selladas hace siglos por la orden de unos monjes, pero el sello comenzaba a debilitarse. Según el texto, Ana era una testigo de algo en que estaba destinado a percibir y a despertar estos horrores antes de que invadieran el mundo. Las visiones se empezaron a intensificar y una noche vio cómo Umbra extendía su manto oscuro sobre la ciudad, ahogando toda la luz. Nihil abría un abismo donde caían los gritos de todas las personas desesperadas. Tenebris apagaba los sonidos dejando un silencio que enloquecía. Y Malorum desaltaba plagas que corrompían todo lo que tocaba. Ana despertó gritando solo para encontrarse en las sombras proyectadas en las paredes de su habitación, móviles pero omnisciosamente presentes. Al parpadear las figuras desaparecían, pero una risa de ultratumba resonaba en el aire, confirmando que no estaba sola. Desesperada, Ana intentó sellar el libro con cadenas y lanzarlo a un río, pero esa misma noche lo encontró de nuevo en su mesa, abierto, una página que no recordaba haber leído. En ella, los nombres de las entidades estaban rodeados de símbolos que brillaban débilmente. Supo entonces que no podía huir. Las entidades no solo alimentaban su miedo, sino que planeaban usarla como un conducto para su llegada. En un último intento de salvarse, Ana cerró los ojos y repitió las palabras escritas en la última página, sin saber si estaba conjurando su liberación o firmando el fin del mundo. Esto lo envía Salomón Carlo. Y pues usted, Chancho, es el encargado de darnos primero el nombre. ¿Usted qué cree que pueda llamarse la historia? Bueno, esto creo que lo manda nuestro amigo Salomón Carlo de Ibagué y yo le pondría las 4 entidades, ¿no? Y me gustan sus nombres: Nihil, Tenebris, Malorum y Umbra. Eso me pareció lo más bacano cuando le metió guaguancó a las entidades. Pues me gustó mucho. ¿Y usted cómo la ve, Toby? Bueno, yo la veo mucho como tirando a tipo jinetes del apocalipsis. Sí, también. La veo mucho como por ese lado, pero obviamente se le suma toda la creatividad que tiene nuestro oyente. Y si usted también siente que tiene esa capacidad de escribir, de imaginar cosas, de proyectar ideas y que se puede sumar a este programa, pues hágalo. @el chancho 414 y @DJ Toby FM. Tremendo, esa frase final está muy bacana. Ana cerró los ojos y repitió las palabras escritas en la última página sin saber si estaba conjurando su liberación o firmando el fin del mundo. Gracias a don Salomón. Eso suena, Chancho. ¿Cómo? No, suena del carajo, me gustó, o sea, qué buen final, ¿no? Sí, eso parece de esas películas que uno cree que va a pasar algo, pero queda como en el limbo. Sí, que hay una segunda parte o que es la escena postcréditos. Gracias a Salomón, y ustedes se pueden animar, como dice Toby, a mandarnos por el interno o a través del numeral La Caja de Pandora los 40, lo que quiera. Vamos a ir, habíamos arrancado con esa serpiente loca, luego pasamos a la creepypasta y ahora vamos a hablar de este demonio, de este diablo. Atención, las huellas del diablo de Devonshire. Unas extrañas huellas aparecieron en el condado inglés de Devonshire en 1855. Las formas que quedaron marcadas en la nieve en una zona de 150 kilómetros coincidían asombrosamente con las representaciones que se hacían en aquel entonces del diablo. Durante varios días los rumores, las teorías más insólitas y el pánico se convirtieron en los protagonistas de toda Inglaterra. En febrero de 1855, un misterioso ser camina pesaroso, taciturno por el bosque situado en el pueblo inglés de Woodbury. Sus movimientos suscitan un afecto sombrío y turbador.
Va solo. Sus errantes pasos parecen no pertenecer a un humano, no al menos a una persona que da una vulgar caminar. Ya es de por sí extraño hacerlo en una fría jornada de invierno en las afueras de una localidad situada en el condado de Devonshire, al sudeste de Inglaterra. Pero si pudiéramos acercarnos y consiguiéramos contemplar, aunque fuese de lejos, las formas de este extraño ser, probablemente acabaríamos por convencernos de que no nos encontramos ante un humano. Sus prendas se alejan de las utilizadas por los hombres de la segunda mitad del siglo XIX. Nada de traje. Estrafalarios harapos visten una figura que cuanto más se observa, más grotesca es, mientras sus pasos son escoltados por unos ruidos grotescos. Gritos que tratan de imitar aullidos de animales salvajes y gruñidos que quieren emular los cantos de los pájaros que emanan de sus entrañas. Y de repente, algo quiebra la tranquilidad que vive en el bosque, una serenidad que solo turbarán mínimamente los sonidos de los animales y de aquel extraño personaje. ¡Ey! Mirad allí, grita una voz. Una turba de hombres surge de la nada y corre hacia la estrafalaria figura, que en un principio permanece inmóvil mirando con sorpresa al violento grupo que, armado con palos y estacas, se acerca apresuradamente hacia él. Él reacciona, trata de escapar, pero es alcanzado. ¡Miradlo, es él!, dice la gente. Es el monstruo de Devonshire. Los hombres enervados se disponen a golpear, pero un grito los detiene. ¡Paren! No ataquen a Daniel Plumer. El buen samaritano es Squire Bartolomeo, el juez de paz del pueblo. Cuando el grupo se tranquiliza, les explica que aquel quien iban a apelar no es peligroso, no es el temible monstruo al que buscan, ni mucho menos. Se trata de Daniel Plumer, persona bien conocida en Woodbury. Es un enfermo mental. Por ello viste de ese modo y emite esos gruñidos. Gusta de deambular por el bosque y los lugareños lo alimentan cuando aparece mendigando por las casas. Es completamente inofensivo. Pero ¿qué había llevado a aquellos hombres a exaltar su ánimo hasta el punto de casi asesinar a un tipo inocente? ¿Qué es eso de lo que hablaban? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es ese monstruo de Devonshire? Para entendernos, debemos remontarnos a unos días atrás, ahí mismo en febrero, concretamente al 7 de febrero de 1855. Y en el sur de aquel condado nevaba y nevaba mucho esa noche. Apenas había amanecido y una capa blanquísima cubría el campo por completo. A esas horas, salido de su casa en Thompson, Henry Pike trabajaba como panadero. Pike solía ser el primero en despertarse en el pueblo para cuidar los hornos y empezar a fabricar el pan. Más allá de la nieve, nada parecía distinto a lo que cada mañana experimentaba. Pike iba camino al trabajo. Sin embargo, al poco de salir se encontró con algo que no esperaba, unas huellas extrañas en forma de U sobre la nieve. Ya de por sí resulta chocante que algún animal anduviese por el campo en una noche como esa, cuando su instinto habría tratado de buscar refugio ante el frío extremo y la tremenda nevada que estaba cayendo. A tenor del tamaño, eran unos 10 centímetros de longitud por 7 de ancho, podrían corresponder a las de un pequeño asno, un pony. Pero había dos aspectos que hacían de ellas algo tremendamente insólito. Por un lado, lo profundamente impresas que habían quedado en la nieve, o sea, como si hubiera pisado durísimo. Habría sido necesario que algo pesado estuviera ahí. Pues obvio, si es durísimo, tiene que ser un animal, no necesariamente grande, pero sí pesado. Por otro lado, y mucho más sorprendente, estaba la disposición de las huellas, porque Pike nunca había visto algo parecido. Las huellas estaban alineadas en una sola fila, es decir, una tras otra, como en picapala. Es decir, que el animal debería haber transitado con una sola pata y saltos constantes o en pica-pala. Rápidamente los lugareños contemplaron lo mismo que horas antes tanto había sorprendido a su vez. La fascinación por aquellas huellas no tardó en crecer y el miedo por aquella criatura se extendió entre los habitantes. Grupos de vecinos comenzaron a asociarse con objetos. Primero de seguir las huellas, de explorar hacia dónde se encaminó esa fiera. Pero no iba a ser tan fácil. Fue el director de la escuela de Topsham quien organizó en un principio la búsqueda. Pronto entendió que los grupos debían dividirse si querían lograr resultados positivos. Las huellas se extendían más allá de lo que físicamente parecía posible para cualquier animal durante la noche. Pese a que el grupo se diseminó por zonas lo suficientemente alejadas entre sí, en todas se encontraron huellas muy profundas, como si la pezuña de esta limaña estuviera tratando de agarrarse de la tierra, como si tratase de penetrar en el abismo con cada una de sus pisadas. Pero había algo más. Como era lógico, multitud de cercas, numerosos obstáculos obstruían el camino, pedirían su paso. ¿Cómo hizo? Sin embargo, ese diabólico ser no entendía de frenos, vallas, muros, de nada. ¿Qué era qué? ¿Cómo podía recorrer esas distancias y empezar a saltar con su supuesta sola pata? Qué terrible ser estaba amenazando al condado. El miedo se iba convirtiendo en pavor entre los habitantes. Había huellas en multitud de pueblos de la comarca. No menos de 150 kilómetros se vieron invadidos por ellas. Algunos de los vecinos siguieron las huellas por su cuenta y la descripción de lo que vieron era espeluznante. Así lo evidenciaron en un artículo de una revista, Lionel y Patricia Fantor. El doctor Benson la siguió desde Mahemat, atravesando campos y prados. Llegó a un
almiar de 6 metros de altura. Lo rodeó con cuidado y observó asombrado que las marcas continuaban por el otro lado, como si el citado almiar no estuviera allí. Todo parecía indicar que de forma inexplicable la cosa había volado sobre el almiar o quizá lo hubiera atravesado como si un fantasma se tratara. Algo semejante relatan que le pasó a 2 cazadores del mismo distrito. Siguieron el rastro durante varias horas a través de un poblado del bosque repleto de arbustos espinosos y las pisadas se interrumpían súbitamente como si la criatura se hubiera elevado en el cielo y simplemente dejó de hacer las huellas. Al examinar la nieve que se extendía sobre los jardines de las viviendas, comprobaron que las marcas se dirigían hacia el pueblo de Magmeje. Lo que al principio era para los habitantes del condado las huellas de un animal con un comportamiento extraño, al poco tiempo se transformaron en su imaginación en las de un espantoso monstruo. No tardó en convencer a la mayoría de ellos de que era el mismo diablo quien había visitado sus localidades. Y este convencimiento pareció verse refrendado por un nuevo suceso inaudito. La tremenda nevada que cayó en el condado fue aminorado con el paso de los días. Un sutil sol visitó a los asustados lugareños. La nieve se fue derritiendo, desapareciendo lentamente, pero las huellas no. Las huellas se escaparon de la nieve y permanecieron, pero transformadas, porque esa forma de U que había quedado incrustada en la nieve se convirtió en una especie de pezuña hendida. La misma huella que, según las representaciones de la época, dejaría la pezuña del diablo. ¡Qué cosa de locos! Dicen que buscaron a este animal durante mucho tiempo, pero lo que empezó a pasar es que se empezó a convertir como en un mito urbano. Y ya entonces no eran las habladurías, sino eran periódicos. Dice que esto llegó a periódicos como The Times, Inverness Courier, Illustrated London News, y todo el mundo empezó a buscar al famoso diablo. Y por eso, pues, como su génesis es Devonshire, pues dicen que es el diablo de Devonshire. Entonces, ¿cuáles son las teorías? La discusión entre quienes apostaban por una explicación alejada de cualquier realidad oscura tuvo mucha intensidad. El catálogo de animales o objetos que se puso sobre la mesa fue exorbitante y algunos de los más prestigiosos biólogos de entonces entraron de lleno en la discusión. Especialmente significativa por la realidad intelectual de su personalidad fue la del paleontólogo británico Richard Owen. Sin embargo, su aportación no convenció a casi nadie. Aseguraba que aquellas huellas habían sido dejadas por un grupo de tejones, esos animalitos. Rápidamente se alzaron voces críticas, dijeron que iba a ser un tejón y mucho menos pisando con tal fuerza. Y cuando empezaron a hablar de otros animales, dijeron, pero venga un minuto, y luego no tiene una sola huella, no tiene una sola pata, luego no es cojo, luego no es saltarín. Y si fueran entonces salvajes, tendrían que ser cuadrúpedos. Un león, bueno, así no viviera por allá, ¿no? Un león o un caballo o el mismo pony o el mismo asno, tampoco daban con esa descripción. Por lo tanto, de ahí en más, quedó bautizado como el diablo de Devonshire. Me acuerdo mucho del famoso diablo de las discotecas, ¿no? O sea, este tiene como otra explicación, más de bosque, más de rural, más como de época, exacto, como victoriana, como de revolución industrial, pero a la larga termina siendo la típica de el diablo en Andrés Carne de Res, de Mangos, ¿cierto? De Mangos. La historia del diablo que se aparece en las discotecas, ¿Toby? Sí, acá en Medellín hace mucho tiempo era una discoteca que se llamaba Mangos, pues decían que una mujer empezó a bailar con un hombre y que la mujer decía que el man era muy bonito y no sé qué, bla, 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 y que pues supuestamente ella llegó a un punto donde empezó a hablar y como que ella le miró las piernas y que se veía como las patas que si fueran como de una cabra. Entonces, y que se dio cuenta que pues que no era un ser humano, sino que era como un demonio, y ahí fue donde creció como ese mito, esa leyenda. Y hasta el día de hoy, pues los que vivieron en esa época o los que les tocó, digamos, ese detalle, lo recuerdan mucho. No sé el chancho de cuánto había escuchado la historia, pero sí, eso es un mito urbano que nació y creció acá en Medellín. Sí, lo que pasa es que aquí en Bogotá, recuerden que estamos transmitiendo de Bogotá para el mundo y todavía está en Medellín, es más de una discoteca súper conocida que se llama Andrés Carne de Res, luego dijeron que estaba en el Mirador, luego dijeron que ya estaba en el sur, ya después lo pintaron urbano, pero como yo estoy poniendo esta historia es como exacto, como de esa época, como victoriana, revolución industrial, porque exacto, 1800 y pico. Ahora, la única diferencia es que supuestamente es cojo, pero ni siquiera, porque si igual no se sabe ni cuál pie es izquierdo y cuál es derecho, pues puede que esté caminando en línea, no necesariamente es que esté cojo. Pero esa parte de que vuela, desaparece, de que cuando quitan la nieve está como aferrado a la tierra, o sea, como si las garras fueran realmente pesadas, me gustó. ¿Usted qué cree?
¿Cree en las historias modernas como la que plantea Toby o yo? ¿O había escuchado alguna vez de este demonio en Inglaterra? Recuerde, lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo criptozoológico, las creepypastas, las serpientes, todo hace parte de la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Hoy hemos girado mucho en torno a la criptozoología, o ya un especialista nos va a hablar de estos animalitos tan entrañables, o bueno, nos causan muchas cosas, nos causan terror, investigación, nos causan curiosidad, que son los dinosaurios, pero giramos en torno también a la criptozoología, que es esta pseudociencia de los animales, animales sobre todo raros, extraños, porque Miguel Investigador va a aparecer por acá y nos va a hablar de muchos de ellos. Pero todavía no, todavía tiene que venir uno de nuestros panelistas, y es esos riesgos. La famosa película Jurassic Park también es casi que una obligada en el día de hoy, aparecerá muchas veces, porque cuando usted juega a ser Dios, ¿qué después pasa? O sea, uno no puede revivir un animal como porque sí, pero ¿cuál será la opinión del señor Rafael Jordán acerca de los dinosaurios y lo ético o lo posible de que estos seres vuelvan a aparecer en 2025? Rafael Jordán, otro investigador paranormal, con @la7sombra en Twitter, @la7sombra en Twitter, en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a traer una pregunta que nos ha rondado un montón de veces, y es: ¿podemos traer de vuelta a los dinosaurios? Esta es una pregunta, digamos, bastante biológica y genética. ¿Será que sí es posible? Películas como Jurassic Park, que fue la que puso esto en el mapa, nos mostró un mundo donde los dinosaurios caminaban entre nosotros, y la ciencia ha intentado responder si en realidad se puede superar esta ficción. Dicen los científicos que si encuentran ADN de dinosaurios suficientemente intacto, podrían intentar clonarlos. Pero este es uno de los grandes problemas, debido a que el ADN es extremadamente frágil. Se descompone con el tiempo, y los científicos creen que su vida útil máxima es de 1.000.000 de años, lo cual es un montón, ¿no? Sin embargo, los dinosaurios se extinguieron hace más o menos 66 millones de años. Así que encontrar un ADN que sea utilizable es casi imposible. También hay otra opción, y es que en lugar de revivir los dinosaurios exactamente como eran, los científicos han intentado modificar el ADN de animales actuales como el pollo para reactivar esos genes ancestrales que podrían hacerlos parecerse más a esos primos antiguos que ellos tienen. También dicen, digamos, como experimentos genéticos que están explorando formas de modificar embriones de aves para expresar características de dinosaurios como dientes y colas largas. Pero aún así, si logramos traer de vuelta un dinosaurio, ¿sería ético? Además, ¿dónde vivirían? ¿Cuál sería el ecosistema? Si básicamente los animales que tenemos ahorita los estamos acabando porque hemos destruido su ecosistema, ¿dónde vivirían? ¿Y qué pasaría si introducimos una especie nueva en uno de esos ecosistemas modernos? De momento, los dinosaurios seguirán siendo fósiles y, por supuesto, protagonistas en películas y en ciencia ficción. Pero con los avances en genética, no sabemos realmente si en el futuro podamos conocer a un neodinosaurio. Espero les haya gustado esta corta intervención. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán, en X como LA el número 7 sombra, @la7sombra, y en TikTok como Rafael Jordangelo. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, y estamos siempre al pie del cañón con todo lo que a usted le gusta, el tema paranormal,
el tema de la crónica roja, el tema de los asesinos en serie, el tema de los ovnis, de la criptozoología, el tema de la ciencia ficción. Todos los temas confluyen acá y no le puedo decir si eso no es verdad. Eso lo determina usted en su casita. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si lo que se dice acá es cierto o no. Y nos puede escribir precisamente para preguntar, para las quejas, para proponer nuevas cosas. @elchancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia y numeral la caja de Pandora los 40. Pero llega el momento en cual pues nos metemos como si fuera una especie de noticiero, un notero, más que noticias son not. ¿Cuál dirá que es la diferencia? ¿Hay una diferencia abismal entre esas dos palabras? Pues sí, porque generalmente una noticia ya al minuto ya murió, porque eso es una vaina súper actual. Pero a veces uno dice, ve, deberíamos desarrollarla, deberíamos desmenuzarla, esperémonos un ratico. Entonces, esa es la gracia, que poder decir, bueno, ya miramos bien, eso como que pegó en la gente, debatámoslo, abrámoslo, y por eso lo tratamos aquí, porque generalmente las noticias son efímeras. Eso hay en Twitter, no sé qué, el periódico o el noticiero y como dicen por ahí, periódico de ayer. Entonces por eso no nos gusta decirle tanto noticiero, sino como un informativo, un notero. Y Toby es experto en ello. Toby le encanta que el tema de la conspiración, que me encontré esto en este libro, me encontré esto en esta página rarísima. Entonces, ¿cómo así, Toby, que usted quiere revivir mamuts? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con eso? Ya no nos había quedado claro en Jurassic World, que es mejor no tocar a los animales. ¿Qué pasa? Pues Chancho, la verdad es que a los humanos parece que les gusta que les dijeran que no, porque mientras que usted les dice que no, ellos salen y dicen, venga que sí es posible. Y pues eso es lo que ha estado buscando una empresa biotécnica que se llama Colosal Bioscience, que trabaja en un proyecto para revivir al mamut lanudo. El objetivo es crear un híbrido entre un elefante y un mamut que sea visualmente similar al mamut ya extinto. Para lograr este objetivo, Colosal utiliza las técnicas de clonación e ingeniería genética como CRISPR. La empresa también ha trabajado en la creación del útero artificial y pues utilizando la creación de células madre inducidas a partir de elefantes asiáticos que son parientes vivos y son como los más cercanos al mamut. La recreación de las muestras de ADN, pues ellos las tienen guardadas y están como esperando a que se desarrolle esto. El objetivo a largo plazo es que el mamut lanudo pueda ayudar a restaurar el ecosistema de la tundra ártica. Sin embargo, algunos científicos consideran que revivir el mamut lanudo es una quimera. Otros se preguntan sobre las cuestiones éticas y biológicas que esto implica, pero adicional a eso, Chancho, es que esta empresa, para poder lograr este proyecto que se estaba desarrollando desde el 2023 más o menos, ellos hicieron pues como una campaña para recoger los fondos para desarrollar esto y alcanzaron a recoger $200 millones que van a utilizar para que este proyecto salga adelante. No sé si a usted le parezca viable, si usted de los que piensa como que, pues madre, 200 millones es mucho dinero, eso se podría utilizar de pronto en otra actividad. No sé qué piensa usted. Sí, siempre debatimos también sobre las cosas como éticas de estas cosas, siendo este un programa que como que dice, no, que viajemos al espacio, que no sé qué, entonces uno diría, no, aprobemos todo, porque como a uno le gusta experimentar y que si podemos ver fantasmas, que si podemos probar el multiverso, pues para eso se necesita mucha plata. O sea, si uno dice, pucha, viajemos en el tiempo y que de verdad uno hiciera, vamos a hacer toda una empresa de viajes en el tiempo, pues eso tendrá que ser trillones y trillones de dólares, pero también está esa ética que uno dice, pucha, la gente sin comer, Dios mío, ¿para qué tanto? Al final llega uno como a quitarse el hambre. Exacto, pero al final llega uno siempre como a las mismas encerronas. Esos son platas privadas, de pronto no son platas del Estado, entonces no, pues como que no se metan, esos son los privados, ellos verán qué hacen con su plata. Entonces siempre es así. Ahora, hay cosas que de pronto no son tan estrafalarias y entonces no se hacen inversiones, sino pensando que esas inversiones, como dice por acá, no, que es que vamos a recuperar un ecosistema, vamos a recuperar, entonces uno piensa todo sanito, uy sí, entonces de pronto van a devolver las maticas, los animalitos, el agua, pensando uno súper inocente, pero volvemos a lo de Jurassic Park, pues en un principio era recuperar también ecosistemas, recuperar animales, es más, cuando se han intentado recuperar animales que no son del tamaño de dinosaurios, sino por ejemplo el mismo demonio de Tasmania, había también un tigrecito como de Tasmania, o el pájaro Dodó, o sea que son animales chiquitos, y uno dice sí, que los vuelvan a traer, miremos, porque ya están extintos, y sin embargo eso también es problemático, pues ahora imagínese ese bicho gigante, y se sale de las manos y el bicho después termina mutando o se aparea con
con otra cosa y termina siendo... No, entonces yo por ese lado es que no me gusta jugar a ser Dios, Toby. Como siempre nosotros no tenemos la verdad, ustedes dirán si les parece, si no les parece, y lo pueden hacer a través del numeral La Caja de Pandora los 40. Hace poco tiempo salió una noticia, pero pues la dejamos pasar, y yo tengo algo de China que es realmente fascinante. Creo que Toby es medio gamer, que le gustan los videojuegos. De pronto supo algo de lo del tema de Nvidia o no supo de eso, Toby. Que Nvidia son los que hacen como las tarjetas, ¿no? Sí, la empresa que hace pues que tuvieron como una fuerte caída en el Wall Street, creo, si no estoy mal. Sí, señor. Le voy a hablar de eso porque eso tiene unos componentes ahí medio raritos y tiene que ver con el tema que también le fascina a Toby, que es la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de ello. Resulta que efectivamente hace un tiempo ahí en la bolsa de valores se cayó Nvidia. Y el que me está escuchando dice, ¿esa vaina qué es? ¿Qué es Nvidia? Parece un perfume. No. Nvidia simplemente es una de las empresas más rentables de tecnología en Estados Unidos y tiene un muy buen posicionamiento en la bolsa, porque no solamente es que vendemos computadores, no, pues mucho más, para hacer precisamente las tarjetas de sonido, de video, como los componentes de los computadores per se, pero además venían trabajando también en proyectos de inteligencia artificial y de minado. El minado, dígase, para hacer los famosos bitcoins que todo el mundo se está haciendo matar por ellos. ¿Qué paréntesis? Pues hermano, si usted pone a trabajar muchos computadores durante mucho tiempo, lo que también iría de pronto en contraposición de temas ecológicos y demás, pues usted iría minando, quiere decir como si efectivamente una mina iría minando datos hasta convertir su propio Bitcoin. Y acuérdense que eso es una vaina intransferible y que cuesta mucho billete, bueno, bla, bla, bla. El caso es que cuando esos manes siempre se presentan en esas reuniones de Estados Unidos, esa gente siempre dice, no, necesitamos millones de dólares, no sé qué, y pues como son unos duros, pues la gente va soltando el billete sin ningún problema. Ahora, no estoy diciendo que sus productos sean malos, no, sus productos son buenísimos. Pero entonces resulta que un día la empresa, no per se, sino en la bolsa, pierde 400.000, es la caída más salvaje de la historia, Toy. 400.000 millones de dólares, es una locura. Como, no que hubieran perdido la plata, sino como el valor de la empresa. Y uno dice, pero esa caída en la bolsa, pues, pucho, o sea, como si esa gente vendiera maní, no lo que vende. Al vacío. Exacto, pero ¿por qué se cayó? O sea, si tenía tantos crypto bros y tantos políticos y tanta gente ahí detrás, pues parece como medio respaldando eso. Respaldando eso, parece como ridículo. Bueno, así como esos manes pues tienen un buque o digamos que tienen una excelencia tecnológica superior, entonces dicen, no, mire, para hacer unos super gráficos, usted necesita tantas tarjetas. Para hacer esas vainas de minado necesita tantas tarjetas y ahí va sumando. Voy a poner cualquier, así no sea el número, así me regañen los amigos gamers. Usted necesita un minado, entonces voy a poner un número, 1000 tarjetas. Y esas 1000 tarjetas pues cuestan un billete, $10,000, $100,000, $1,000,000. Entonces uno dice, bueno, voy a ir a comprar los Nvidia porque quiero ir a minar y quiero tener mi aparato que mina el Bitcoin, y compré todo ese billete. Pero resulta que cuando se hablaba de inteligencia artificial, ellos decían, no, si para eso les parece que se necesitan 1000 tarjetas, 10,000 tarjetas, ahora necesito 100,000 tarjetas, porque dice, quiere tener la inteligencia más salvaje de la Tierra, invierta conmigo, compramos las 100,000 tarjetas, pues eso vale un huevo de plata, pero va a tener la garantía de que tiene la inteligencia artificial más cerda del planeta. Todo maravilloso, no es que fuera falso, no, era verdadero. Pero resulta que aparece una empresa, Toby, China, y dice, nosotros podemos hacer lo mismo con 3 computadores y $5 millones. Ah, no, la empresa se fue para el carajo. Piénselo como lo que usted quiera desde el lado de, no sé, se lo estoy hablando de pronto usted que dice, yo no entiendo de eso. Usted es carpintero, amigo. Te dice, para crear una casa de madera necesito 1000 bloques de madera y necesito 1000 martillos. Que apareciera un man y le digan, no, yo necesito solamente un coso de madera y un trabajador. Y obviamente sale más barato. No, que es que lo mío no es eso, lo mío es cerámicas. Necesito 100,000 cosas de porcelanato y 100,000 trabajadores. Yo necesito una sola baldosa y un solo trabajador. Así se lo estoy poniendo como en perspectiva, ¿no? Para que la gente me entienda. Pero el meollo del asunto es, bueno, primero que es una empresa china, entonces eso pone, obviamente los gringos están pegados al techo, porque si fuera una empresa de allá mismo, de Europa, pues no estarían jodiendo tanto, pero pierdes el valor de la empresa. Es una competencia directa y los manes te están diciendo que puedan hacer un producto
producto de igual calidad con mucho menos. Entonces toda esa plata literalmente sí se ha ido al inodoro, porque los manes demuestran que su producto es mejor. Porque antes, Toby sabe cuál era la gracia de los gringos, decían, no, el iPhone es mejor que el Huawei, o mi computadora es mejor que la otra, y de pronto la otra sí tenía deficiencias. Entonces siempre uno prefería el producto gringo, era porque los otros estaban hechos a las patadas. Pero hoy en día no, hoy en día es a la par. Hasta muy a la par. Estás muy a la par. Y en una vaina de estas que estamos con la inteligencia artificial, es ahí cuando viene la conspiranoia y es ahí cuando viene todo el tema que ya, o sea, hasta aquí va el facto, la noticia. Ahora le metemos lo que dice Toby, lo que le gusta, la conspiranoia. Claro, al estar eso liberado, Toby, pues entonces todo el mundo se va a pasar al otro lado y eso lo que hace es que usted le termina dando sus datos. Porque entonces si la gente dice, no, pero ¿cómo así? ¿Para qué vamos a estar con estos manos? Venga, yo quiero probar esa nueva inteligencia artificial y vas metiendo tus datos. Acuérdese que la inteligencia artificial se crea con los datos nuevos de la gente. No tanto como que... La gente va alimentando. Exacto, no tanto como que te vaya a robar y te va a quitar la plata de tu tarjeta de crédito. No, pero va a aparecer mucha gente que va a alimentar ese bicho. Y si ese bicho resulta ser tan monstruoso como es, con gente alimentándola, pues literalmente estamos alimentando un monstruo. Pues desde el lado conspiranoico, ¿no? Y obviamente que queda del lado de los chinos. Ya los gringos perderían ese pedazo. A mí me parece una vaina, un terremoto, pues. Un terremoto tecnológico y medio conspiranoico, Toby. Usted que le gustan los videojuegos y que sabe de tarjetas y de Nvidia, ¿usted qué opina de eso? No, Chancho, lo que dice usted, pues no sé lo que, por ejemplo, que pase lo que sigue pasando con Magis TV. Usted recuerda que decían que no, que se iban a ahorrar un montón de cosas con el tema de la parabólica, que van a poder ver canales privados, no sé qué, que esto y lo otro, pero usted se acuerda que cuando salieron los informes decían que eso lo que hacían luego era implantar algo en el computador o en el televisor para empezar a tener información de las personas y todo eso. Claro, sí, no. Así mismo pasa con el tema de lo que usted dice, o sea, usted empieza a alimentar a la inteligencia artificial y usted le empieza a dar información hasta que ya ella puede incluso saber ya qué es lo que le gusta a usted, o saber, o no nos vamos tan lejos. Usted en el celular, usted puede estar, o no sé si al Chancho no le ha pasado, que usted está hablando como, ay, qué chévere sería empezar a hacer ejercicio, y sería cool tomarnos una proteína, y no sé qué, y esto y lo otro, y y que y que no sé qué, y al momentico usted se mete a Instagram, y en el Instagram le salen, no sé, proteínas, le salen promociones de gimnasio. Claro, porque el algoritmo empieza a estar desarrollado para vos. Entonces, imagínese si ya de por sí TikTok te está consumiendo el tiempo con entretenimiento porque vos estás enamorado de lo que él te dice. Si a usted le gusta el fútbol, si a usted le gustan los videojuegos y esa vaina te lo bota como vos querés, pues claro que estás gastando más tiempo ahí porque él sabe lo que quiere. Pero como esto ya no es simplemente entretenimiento, sino es inteligencia artificial, entonces literalmente te está diciendo cómo vivir, qué puedes hacer, cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Entonces, no, pues yo mi vida la dedico que es hacer guiones, entonces queda usted ahí que el man le bota los guiones como usted los quiere hacer y usted empieza como, uy, pucha, esta vaina me puede hacer millonario y termina ahí botando un montón de información sin saberla y alimentándola. Y como usted es inteligente, eso, alimentarlo, pues significa que otras personas cuando lo utilicen va a tener un conocimiento supremamente desarrollado. Es una cosa de loco. Es realmente una locura lo que estamos viviendo en el mundo, pero es lo que hay y usted también cuéntenos qué opina. Pero yo creo que no nos vamos a ir de China, Toby, porque usted también quiere decir algo sobre China. ¿Qué pasó? Bueno, y es que hay tensión entre la CIA y China por el origen del COVID-19. China dice, dejen de difamar, porque la OMS sigue reclamando a China por la información acerca del origen de lo que pasó en la pandemia. China pidió este lunes que sean los científicos quienes determinen el origen del COVID-19, después de que la Agencia Central de Inteligencia CIA estadounidense afirmó que lo más probable es que la pandemia se haya originado en una fuga de un laboratorio chino. Ellos dicen lo siguiente: el portavoz de la Cancillería, Mao Ning, aseguró en una rueda de prensa que dicha teoría es muy poco probable, pues dice, la conclusión del grupo conjunto de expertos de China y la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual se basó en visitas sobre el terreno de los laboratorios pertinentes de la ciudad de Wuhan, han concluido y se realizó a partir
de los intercambios de profundidad, acerca de lo que ha sido ampliamente reconocido por la comunidad internacional y acerca de los científicos. Agregó la vocera, insistió también que los Estados Unidos dejen de polarizar e instrumentar la cuestión de trazabilidad del virus, dejen de difamar y culpar a otros países, dicen ellos. Según el portavoz de los Estados Unidos, deberían responder las preocupaciones razonables a la comunidad internacional lo antes posible, tomar la iniciativa de compartir con la OMS los datos sobre los primeros casos sospechosos en su propio país, aclarar las sospechas sobre los laboratorios biológicos y dar a los pueblos y al mundo la explicación lo más responsable. ¿Qué es lo que dice el informe de la CIA? Un informe de la CIA durante la pasada administración de Joe Biden, publicado en instancias del Congreso por el nuevo director de las organizaciones, bajo el nuevo gobierno de Donald Trump, señaló que es más probable que la pandemia del COVID-19 tenga un origen relacionado con la investigación de un origen natural. La OMS sigue reclamando a China más información acerca del origen de la pandemia, mientras que Pekín asegura que ha entregado todos los datos de todo lo que dispone. Pues Chancho, yo no sé, yo creo que esto es como una lucha de nunca acabar, porque pues obviamente China va a seguir negando todo y nunca va a entregar nada. Por el contrario, Estados Unidos pues va a seguir buscando una razón para poderlo atacar y todo este tema. Pues hombre, eso también tiene sus connotaciones evidentemente conspiranoicas y políticas, porque siempre se ha dicho realmente fuera de un lado del otro, pues ya el virus estaba, en ese momento lo que nos intentaba era contenerlo, ¿no? Y curar a la gente. Entonces, cuando se solucionara el tema, ahí podríamos ir hacia atrás y realmente buscar realmente los culpables, porque entonces ahí, digamos, si usted hace lo que usted dice, la trazabilidad hacia atrás, entonces podemos meter gente presa, y esa gente presa es ¿quién? Esa gente es la del laboratorio, porque si salió porque mi Dios es así, pues ahí cuál trazabilidad ni que nada, porque era natural y fue un murciélago y se acabó. Pero imagínense todos esos muertos a nombre de, y bueno, entonces se mete esa gente presa y como hace parte de un país, entonces ahí empieza Cristo a padecer, porque obviamente vendrán demandas y demás, porque hay un culpable. Es más, una vaina que eso, por ejemplo, no lo han ni tocado, Toby, y no lo quiere tocar ningún gobierno, pero algún día estallará. Y es, todo eso tenía un costo, todo eso, así sea lo más simple, las pinches agujas. ¿Usted cree que eso es gratis? O sea, hay un señor haciendo plásticos. ¿Usted cree que el señor hizo plásticos de jeringas gratis para toda la humanidad? ¿Eso en qué venía? En una aguja y con un plástico, ¿cierto? Eso es de una compañía de plásticos. O sea, olvídese de la vacuna. Olvide cómo mejor dicho, cómo se la pusieron. Es más, tapabocas. Es más, ¿cómo se llama el coso ese con el que le metían a uno por las fosas? Todo eso es gente que hizo un billete. Copito. Exacto, eso es gente que hizo un billete, bien, mal, regular. Entonces, voy a decir cualquier cosa. Claro, no, el Fanta. Me voy a inventar un país, además, para evitarnos problemas. Este país se llama Rugalanda. Listo, entonces Rugalanda dijo, pues pucha, vamos que lo que cueste, primero mi población, no sé qué. Entonces, obvio, cuando pasan estas cosas, obviamente la Organización Mundial de la Salud y todo, y entonces no te la cobran, pero pues hay unos costos implícitos por lo que acabo de decir. Pero en ese momento no se habla de eso, ¿no? Entonces tú, Rugalanda, entonces Rugalanda resulta que recibió el coso y repartió y todos curados, y ya pasó el tiempo y ya estamos en 2025. Cuando alguien de pronto le vaya a meter contabilidad a eso, Toby, y diga, en Rugalanda habían 1000 seres. Resulta que llegaron 3000 vacunas. Y resulta que esas vacunas, si las ponemos en mercado real, valen 3 millones de dólares. Y resulta que alguien vea un recibo y diga, no, esa vaina son 50 millones de dólares. ¿Dónde están esos 47 millones de dólares? ¿Quién los cogió y para qué? ¿Sí me entiende? Y eso nadie lo ha pillado ni lo ha querido remover, y no, porque pues nos quedamos exactos, no, pues la organización que nos salve y los médicos y todo, y obviamente que nos tienen que salvar porque sí, porque pues eso es un derecho, pero ese tipo de cosas, esas contabilidades, no, ningún país ha dicho nada de nadie, ¿o sí? No, ellos obviamente tienen que manejar un tema de gana-gana. Ellos dicen, bueno, va a pasar eso, nosotros compramos estas vacunas, pero vamos a pagar esto por tanto valor y nos toca esta. O también, Chancho, pues que se va a arriesgar esa gente a que pase algo y los terminen silenciando. Sí, por eso no me quiero meter en sí, que no, las vacunas funcionan. O sea, yo no puedo promover el tema antivacunas porque es un tema irresponsable. O sea, uno debería siempre promover el tema de la salud, pero es que esto no tiene nada que ver con salud, sino con costos. Sino que uno dice, pero siempre pensando en la plata, no sé qué, por eso. Este sí es el momento para hablar de eso porque ya estamos en 2025. Entonces yo creo que estos serían los momentos para meter por allá en algún lugar debe estar todas esas contabilidades de todos los países. Y lo mismo, para mí todas las
vacunas funcionan, pero lo mismo, entonces no. Que es que la vacuna precisamente para evitarnos problemas, inventémonos países. La vacuna de Rugalanda de pronto era más barata que la vacuna de Chichiribá. Y entonces, ¿por qué terminamos todos con la de Chichiribá? No importa si es más, si te cura más rápido. No, pues que no había sino esta. Listo, perfecto. Lo que necesitábamos era curar a la gente. Y van y miran contabilidades y no, resulta que están al mismo precio. Porque a este país le vendieron la vacuna de Chichiribá y la de Rugalanda al mismo precio si se sabe que una es más cara que la otra en un supermercado. ¿Sí me entiendes? Algún día se va a destapar. Eso algún día se va a destapar. Entonces yo creo que por eso es tanta su insistencia, pero también entiendo que China diga, ay, no me jodan. Y bueno, pues que lo prueben, ¿no? Porque digamos que usted le está diciendo que la CIA dice, bueno, pero no. Sí, que muestren las pruebas, que saquen todo lo que tienen de una vez. Exacto, que tengan todo lo de una vez. Y si lo pueden poner online para un programa como estos, sería fantabuloso. Pues señores, y que lo filtren el señor Snowden y todos esos manes. Señoras y señores, las conspiraciones también hacen parte de la caja de Pandora de los 40. Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, festivo hasta marzo, es decir que siempre se encuentra usted este programa los domingos en la noche de 8 a 10, porque si no, cuando es festivo pasa del domingo al lunes a la misma hora. Pero como es un podcast, lo que uno encuentra es como la versión en vivo, o sea que la primera emisión y el resto ya en la semana se va agregando al resto de contenido, ¿no? El agregador de contenido lo va pasando a Google Podcast, a Deezer y demás, pero el principal es YouTube. Siga el playlist de YouTube y ahí usted va a decir, listo, nunca me pierdo. Lo que pasa es que hay que pensar en otros usuarios, por ejemplo Spotify, métanse mucho en Spotify, porque el que ya consume Spotify y solamente Spotify y ya, y le gusta que eso sea exclusivo de audio. Hay gente que dice que YouTube no es como exclusivo de audio, entonces ahí es donde va el problema. Pero bueno, es tiempo de presentar a un personaje que ha investigado el señor DJ Toby, recuerden @DJ Toby FM, y es una especie de violador, pero el tipo tiene múltiples personalidades. Y entonces me imagino el man habrá utilizado esa estratagema para tratar de salir impune, tanto ante la justicia como también en la estratagema de sus horribles crímenes. A mí me parece totalmente asqueroso lo que hizo este personaje, pero claro que cala en el mundo del terror. Billy, aquí en la caja de Pandora de los 40. Una noche más a través de los 40 y recuerden que nos pueden escuchar a través de los40.com con @elchancho414 y quien les habla Toby en este programa paranormal que todos los domingos tiene una cita con ustedes a partir de las 8 y los días lunes festivos a partir de las 8 de la noche. Vamos a hablar acerca de Billy Milligan, el violador de las 24 personalidades cuya historia llegó a Netflix. En 1978, un veredicto judicial absolvió a la primera persona en los Estados Unidos por un trastorno de identidad y una insólita historia que ha llegado incluso al formato de cine documental y a las plataformas de streaming. La sensacional saga de Billy Milligan ha intrigado a los cineastas durante muchísimo tiempo, incluso a James Cameron, que durante muchísimos años le habló a Leonardo DiCaprio para producir y protagonizar una película al respecto, pero los planes nunca se concretaron hasta ahora. Monstruos Internos, las 24 caras de Billy Morgan, es una serie documental sobre el hombre que en el centro de una de las historias de crímenes más noticiosas de los Estados Unidos y que su historia nació en 1955 en Miami Beach. En su primer crimen, él lo cometió a los 20 años de edad. En 1975 fue declarado culpable de violación y robo, por lo que permaneció 2 años en prisión hasta que fue puesto en libertad a principios de 1977. En octubre de ese mismo año, fue arrestado por violar a 3 mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio, esto en la localidad de Columbus.
Las evidencias eran abundantes y también incriminatorias. No solo fue identificado por una de las víctimas, sino que dejó huellas dactilares en el coche de la otra, y además rompió condiciones de su libertad bajo palabra en la que no podía portar armas de fuego. Esto derivó a una acusación de 4 violaciones, 3 secuestros y 3 robos agravados. Durante el juicio, Milligan sorprendió a todos cuando se declaró inocente y afirmó que los autores de estos crímenes habían sido 2 de sus otras personalidades. Un yugoslavo de 23 años llamado Ragen y una mujer de 19 años llamada Adalana dijo que ambos se apoderaron de su cuerpo y su conciencia durante los crímenes. El acusado fue sometido a varios estudios psiquiátricos, los cuales identificaron a un primer lugar de 9 personalidades adicionales que vivían dentro del cerebro de Milligan. Cada una tenía un temperamento, inclinaciones e historia de vida. Así Regan es el responsable de los robos y los secuestros, era un violento yugoslavo, y Adriana responsable de las violaciones. Era tímida y era una mujer de 19 años. En 1978, el juez del Tribunal Primero de Instancia del Condado de Franklin declaró a Milligan no culpable por demencia. En ese momento se creía que Milligan era la primera persona de la historia de los Estados Unidos en utilizar con éxito el trastorno de personalidad múltiple, ahora llamado trastorno de identidad disociativo. Como defensa, el proceso penal atrajo una amplia publicidad, llegando a las portadas de muchas importantes revistas y periódicos de la época. Milligan no ganó su libertad, sino que fue remitido a varios hospitales psiquiátricos, en donde su caso continuó siendo estudiado. Durante ese tiempo, los doctores identificaron un total de 24 personalidades separadas, que muy poca información tenían sobre las actividades o pensamientos de los demás. De ellas, las primeras 11 fueron identificadas y eran consideradas deseables, pero las otras 13 no. La última en aparecer fue algo llamado el profesor. Combinaban rasgos de todas las personalidades y permitía ciertas interacciones entre ellas. Así quedó consignado en el libro escrito por Daniel Keyes, llamado Mentes de Billy Milligan, quien entrevistó varias veces al paciente durante años y que éste estuvo internado. En 1988 los psiquiatras que lo atendían consideraron que la terapia había funcionado. Lograron que las 24 personalidades de Milligan se fusionaran nuevamente en una sola. Gracias a esto ya no era un peligro para la sociedad, y tras durar 3 años más en atención ambulatoria, finalmente fue dejado en libertad en 1991. Luego se mudó a California para trabajar con directores de cine, incluidos Cameron y Joel, en posibles adaptaciones cinematográficas de su vida. Sin embargo, ninguno funcionó y Milligan terminó demandando a Cameron y a su socio productor, y según se cuenta en una historia llamada Battery, en 1993. Milligan se declaró en bancarrota a finales de la década de los 90 y regresó a Columbus, donde murió en el 2014 de cáncer a la edad de 59 años. Según un avance y una serie de 4 episodios en Netflix, dirigida por Oliver Megaton, presenta algunas de las caras conocidas de Columbus, incluido el ex fiscal del condado, alguien llamado Franklin, y un veterano abogado llamado Terry, quien fue el asistente del fiscal del condado asignado al caso de Milligan. En dicho documental también se aborda la infancia de este particular personaje, que explica cómo sufrió malos tratos por parte de su padrastro cuando era un niño. Esto señalado como los medios, y que podría haber provocado en Billy ese origen del trastorno, pues sus personalidades habrían surgido como una ayuda para aliviar esas agresiones. Sin embargo, el director de la serie del documental afirmó que también ese propósito no solamente era contar la historia de un hombre, sino honrar a las víctimas que quedaron opacadas por lo inusual de su diagnóstico y del veredicto del juez que llevó el caso. Teníamos que ser conscientes de lo que él no era la víctima de todo esto. Seguro necesitábamos tener una empatía hacia él por respeto, pero lo que pasa es que sí cometió un par de delitos, dijo el cineasta. Son historias que tenemos a través de la caja de Pandora de los 40. Ahora les pregunto, ¿ya vieron la serie?
Recuerde que la pueden encontrar en Netflix. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxorne. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes todo el tiempo conectados a lo mejor de lo oculto, de lo paranormal, de lo bizarro, lo extraño, y que usted tenga siempre esas sensaciones de morbo, esas sensaciones de terror. Pedimos siempre que comience el podcast que piense bien, que abra su mente, porque a lo mejor usted viene con unos prejuicios, unos preconceptos, y la idea es que se va a encontrar con un poco de información. Usted va a decir, Dios mío, ¿qué es todo esto? Pero tampoco le pedimos que crea ciegamente, sino simplemente cuando acabemos, pues usted si quiere puede investigar más y va a decir si en unas cosas estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y esa también es la gracia de traer los panelistas, esa también es la gracia de que vengan especialistas en distintos temas y poder crecer y poder hablar de muchas cosas, porque en un programa tan añejo o de que pareciera ser repetitivo, lo que realmente es que pasa es que la información muta o simplemente traemos temas nuevos. Hoy nuestro invitado es el gran Miguel Investigador, que ustedes saben que él es muy dedicado al tema de la exploración urbana, pero eso no quita que no sepa de cualquier tema relacionado con el mundo paranormal. Hoy vamos a hablar de esos famosos animalitos extraños llamados o de esta pseudociencia llamada la criptozoología. Pero antes de arrancar, don Miguel, no lo había saludado este año 2025. Qué chévere tenerlo aquí en este programa de febrero. Y pues bueno, una nueva temporada con la caja de Pandora de los 40, Miguel. Chachito, y a todos nuestros oyentes, muy feliz de estar acompañándote hoy de nuevo en este 2025 en la caja de Pandora y hablando de un tema tan interesante como es la criptozoología. Sí, señor. Como les decimos, él anda también dedicado a todo el tema de exploración y demás. De una vez arranquemos con eso antes de ir a los animalitos, querido Miguel. ¿Dónde lo pueden buscar y qué es lo que anda por ahí editando en sus redes? Claro, sí, señor. Como siempre, me pueden ubicar en Instagram como Miguel Investigador y en mi canal de TikTok como Miguel Investigador igualmente. Seguimos pues en la edición de esa investigación que hicimos el año pasado en Armero. Nos hemos demorado un poquito porque el material ha sido bastante extenso y con pues diferentes resultados, con diferentes anomalías que se presentaron, pues especialmente más que todo psicofonías. Entonces te ha presentado pues como esa demora en colgar ese capítulo porque la edición ha sido pues como bastante demorada, pero ahí vamos. Yo creo que a finales del mes de febrero ya estamos sacando ese capítulo de esa investigación, esa segunda parte, ese segundo día de Armero, que la verdad tiene bastante carnecita paranormal. Ok, entonces ustedes ya lo saben para que sigan a Miguel en sus distintas redes, pero hoy de lo que vamos a hablar es de la criptozoología. Es una pseudociencia, ¿no, Miguel? No pueden los biólogos a veces definir qué es cierto animal, para también contarle a la gente que cuando a veces igual se encuentran restos y de pronto un animal sin pelo, pues no necesariamente quiere decir que eso sea criptozoológico, simplemente es de eso, que de pronto hay una mutación o que el animalito estaba enfermo, pero si de pronto ya se hacen los estudios y el biólogo mire y dice, no, pues esto no puede tener una pata de más, o esto definitivamente no tiene este pelo, o esto definitivamente no es lo que nosotros tenemos dentro de nuestros registros, pues ya queda como un tema paranormal. ¿Es así, Miguel? Claro que sí, es un término, la criptozoología es un término que se inventó el zoólogo belga Bernard Heuvelman y que aparece por primera vez en 1959. Entonces esa palabra zoología pues deriva del griego zoon, que es animal, logos estudio y el prefijo kritos, que es oculto. Entonces, como tú lo mencionabas, es una pseudociencia, ya que pues no hay ninguna universidad que termine otorgando oficialmente este título. Y esa criptozoología, esa ciencia,
trata de investigar los hechos, los sucesos o seres sin sentido o ninguna explicación lógica que terminen escapando pues como al pensamiento científico y que pues desmoronarían, en caso de ser ciertos, toda cosmovisión actual, ¿no? Entonces es interesante porque hay muchos zoólogos, muchos biólogos que han venido trabajando pues en esa tarea, ya sea como hablar de Charles Hoyford, de John Kell, que fueron autores de numerosos libros sobre misterios y casos pues se dicen forteanos precisamente por el señor Hoyford, que hablaban pues del hombre polilla, de Bigfoot, de el Yeti, bueno, etcétera. Entonces digamos que todos esos seres terminan pues como existiendo en ese imaginario, ¿no? Pero pues yo creo que más allá de ese espíritu que tenemos nosotros persiguiendo todo esto, lo que mezcla esto es la ironía entre la credulidad y el escepticismo. Ahí termina habiendo una mezcla de esas reuniones multitudinarias que terminan dándole a uno como herramientas con las que uno empieza a creer que hay criaturas pues extrañas e impensables, ¿no? Entonces realmente yo pienso que es heroico terminar enfrentándose uno a estos monstruos. Entonces pues entiende uno que desde ese punto de vista los antiguos pueblos pues se pusieron como protagonistas de sus mitos, ¿no? Pues esto viene a un nivel de mentalidad profunda pues que poco a poco ha venido pues como cambiando el panorama de todo este tema. Hay que tener en cuenta que en los antiguos relatos sagrados, pues, el héroe siempre se manifiesta luchando contra un monstruo. Y ahí nacen esas epopeyas, esas hazañas memorables que nosotros tenemos en lo que es en la cosmovisión. Y ante todo, pues, siempre lo he dicho que es importante anteponer el orden al caos y ser muy analítico. Además, pues, es posible pues terminar uno reconociendo que en la criptozoología hay una búsqueda parecida a la de estos héroes de los mitos, y ese deseo pues que tenemos nosotros los investigadores de evidenciar esas criaturas, de sacarlos de ese anonimato taxonómico, poder uno catalogarlas, denominarlas y poder meterlas dentro de lo posible dentro de vitrinas seguras para que empecemos como a entender que en este mundo que a la larga está atiborrado de miedos, el monstruo termina moviéndose como un pez en el agua. Entonces yo creería que hay muchos que aún permanecen ocultos y que están buscando ser hallados en este mundo repleto de misterios, porque nosotros no tenemos las verdades definitivas y el mundo es un lugar muy grande y está repleto de cosas que aún desconocemos, Chanchito. Qué buena definición para arrancar el tema. Usted ya sabe, nos puede escribir, numerar la caja de Pandora a los 40, que es su podcast en Twitter, que es su podcast que sale todos los domingos de 8 a 10 y ya el resto de la semana pues se lo encuentran en las distintas plataformas, a los que siempre exigen que no, que Deezer, que Spotify, que Google Podcast, pero yo creo que YouTube es la mejor forma de ubicarse y de tener el orden de los capítulos y los resúmenes y todo, pero hay que hacer contenido para todas las redes porque no todos consumen por YouTube. Su amigo El Chancho, @Chancho414, su amigo DJ Toby FM y obviamente los 40, @los 40 Colombia. Pero entonces, ya después de definido el tema de la criptozoología con Miguel, yo creo que nos alcanza el tiempo para unos 4 animalitos. Y como digamos que siempre se habla de los mismos, de pronto que el lagonés, que Bigfoot, pues chévere, un animal así es conocido, el chupacabras, de pronto alcanza a clasificar ahí. Entonces, también. Exacto, entonces yo creo que la idea es buscar 4 animalitos bien raros y así la gente se va a motivar muchísimo por este capítulo. ¿Qué animal raro ahí para arrancar? Bueno, Chanchito, empezando que hay muchísimos mitos y muchísimos animales criptozoológicos en todos los continentes de este vasto planeta. Yo creo que podemos arrancar uno con un animal que habita el África, que se dice, según el mito, que habita en el África y se llama el Grootschlang. Eso significa el dragón de los abismos. Entonces imaginémonos que nosotros estamos por allá en el corazón de Sudáfrica, entre esas formaciones rocosas del cañón Richards Bay, y hay una leyenda que acecha pues en la sombra. Dicen que bajo estas tierras se extiende un vasto sistema de cavernas pues que se pierde pues en la oscuridad, y en esas profundidades habita el Grootschlang, que es una criatura tan antigua como la misma tierra. Este Grootschlang, según dicen, es una bestia colosal. Dicen que es mitad serpiente y mitad elefante, que es un híbrido pues que termina pareciendo desafiar la lógica de la naturaleza. Según la leyenda, los dioses en un error de creación hicieron al Grootschlang demasiado poderoso y sabio, y al
darse cuenta pues de su error intentaron destruirlo, pero algunos escaparon al inframundo refugiándose pues en estas cavernas. Hay un testimonio que durante una expedición en 1920 algunos mineros aseguraron haber visto algo extraño en una cueva y dijeron que era una serpiente gigantesca, que los ojos eran rojos como las brasas ardientes y que los vigilaba desde las sombras y que apenas lograron salir con vida de esta mina. Yo creo que dentro de la teoría, algunos creen que este Grusland pues puede ser algún mito creado pues para explicar las desapariciones en las cuevas, ¿no? Sin embargo, exploradores como Peter Grayson en 1917 intentaron buscar diamantes en estas cavernas y desaparecieron sin dejar ningún rastro, y esto terminó pues alimentando aún más las teorías de que algo o alguien protegía ese lugar. Entonces, en tiempos modernos, algunos avistamientos de grandes serpientes pues han sido atribuidos pues a especies reales como la pitón africana, pero pues uno puede preguntarse que podría haber algo más grande escondido en las profundidades. Ese es el primero, el Grusland. Ok, para que usted también los vaya anotando, si tienen preguntas, numeral la caja de Pandora a los 40, pero definitivamente desde el nombre, que está pues completamente agringado, ya nos alejamos de lo que yo les prometí, porque uno dice, no, que siempre lo que decíamos, el Mothman, el pie grande, el chupacabras, tenemos que empezar a buscar otros animales. Y ojo, también hago el disclaimer, puede que en algún momento un biólogo dice, no, mire, sí, cogimos una parte del animal, logramos cazar un pedazo del animal o lo que sea, o ADN y demás, y probamos que es un primo lejano de este otro animal. Entonces ahí ya se empieza a a quitarle descriptozoologizar. Exacto, ya no es que, porque entonces haría parte de un animal común, y entonces sería una nueva especie y demás, y bueno, y ahí ya los biólogos nos matan, pero mientras no podamos darle una explicación, pues sigue siendo clasificado en este. Ojo, los que también vuelven de la muerte, si se pudiera llamar así. Por ejemplo, hace rato se extinguió el pájaro dodo. Que volviera el pájaro dodo, bueno, sería una vaina medio paranormal, porque sería como medio Jurassic Park, pero eso no lo hace criptozoológico, porque pues es un animal que ya existió. Sin embargo, pues, posibilidades de que regrese pues son ínfimas. Entonces listo, vamos en ese. Ahora vamos con otro animalito, querido Miguel. Bueno, hay un ser que le llaman el congama, es el ave de la muerte. Entonces dice que en los testigos que en los cielos de Zambia y en la región del Congo, eso también es parte del África, hay una criatura que vuela y que aterroriza a los viajeros desde tiempos inmemoriales. El nombre es el Congamato, que significa el destructor de botes. Este ser o esta criatura tiene una envergadura que supera los 3 metros y tiene un pico lleno de dientes y se asemeja pues a un pterosaurio, un reptil volador de la era de los dinosaurios. Los relatos del Congamato pues vienen de las tribus locales, quienes aseguran que la criatura ataca a quienes se acercan a sus territorios. Según la historia de un cazador que sobrevivió al ataque pues de esta bestia, pues terminó mostrando a los exploradores europeos cicatrices profundas pues en el torso, y cuando le mostraron las ilustraciones de aves modernas, negó que fuera algo conocido, pero al ver el dibujo de un pterosaurio, el rostro del hombre se desfiguró totalmente. Dijo, ese. Ahora, la ciencia, pues ahí tratando de darle como una explicación, la ciencia pues sugiere que el Congamato pues podría ser una cigüeña marabú o un murciélago gigante como el zorro volador, ¿no? Sin embargo, pues la descripción de un reptil volador con dientes y alas de cuero pues parece ir más allá de esas posibilidades. Los investigadores modernos pues han tratado de encontrar pruebas, pero lo único que permanece son los relatos de los lugareños y pues el temor que sienten por esta criatura. Entonces ahí lo mismo que el anterior queda como un mito, como una leyenda, pero tenemos pruebas de que muy posiblemente hayan teoría de que la tierra hueca, acuérdate de esa teoría que dice que la tierra hueca, algo así como la era del hielo, en la era del hielo terminaron sobreviviendo los dinosaurios bajo tierra, ¿no? Y que terminaron en una tierra paralela o en una dimensión paralela habitando. Entonces uno no sabe, puede que de pronto de vez en cuando salir uno de estos seres y terminar aterrorizando a los lugareños. Quiero antes de proseguir con el tercer animal de los que podrían haber sobrevivido pues a la catástrofe de los meteoritos, también es un componente paranormal. De pronto ahí, si eso llegara a suceder también, uno diría, el biólogo diría, no, pues el animal existe, pero pues evidentemente no podría probar que eso fue hace millones de años y que como así estamos en 2025 y que un dinosaurio sobrevivió. Entonces le queda como más fácil de explicarle a las personas
personas, no, mire, es que ese es tal dinosaurio, se parece a tal dinosaurio, cuando igual es imposible, o sea, ya no va a haber esos dinosaurios. Y si los llegáramos a encontrar de frente, yo creo que sería un susto muy bravo. Por ejemplo, cuando pasan esas películas, querido Miguel, las mismas que estoy reseñando de Jurassic World o Jurassic Park, se imagina en serio un brontosaurio, un tiranosaurio rex, un pterodáctilo, todas esas cosas, de verdad por ahí sueltas en cualquier bosque, Miguel. Pues, hermano, yo hace un tiempito vengo con la intriga, por ejemplo, de la famosa Yakumama en el Amazonas, ¿no? Entonces, los indígenas hablan de una serpiente, hermano, colosal. Cuando hablo colosal es de una serpiente de 3 metros de ancho por 30 de largo, hasta 50 metros. ¿Sí? Y es algo que los pueblos indígenas del Amazonas, de Brasil, de Perú, de Colombia, hablan como que es la serpiente que se encarga de abrir los caminos para que fluya el agua. Inclusive hay una investigación, pero son de esas investigaciones que nadie le hace bulla, una investigación de un británico que se fue prácticamente a invertir la plática que tenía en el Amazonas en búsqueda de la Yakumama, y el hombre encontró las rutas después de las inundaciones, las rutas que abría esa serpiente en el Amazonas. Nunca pudo captar la serpiente en cámara, pero encontró obviamente como esas rutas por donde esta serpiente de gran envergadura pasaba. Y él hablaba pues de unas brechas de 3 o 4 metros donde antes había absolutamente selva, había digámoslo manglar, bueno, no sé, de ese tipo de maticas que crecen en ese tipo de ambiente, y él encontraba al otro día en los sobrevuelos con avioneta, y eso lo encuentra uno en YouTube, él encuentra los caminos que abría esta Yakumama, ¿sí? Y para la ciencia existe la titanoboa, que la titanoboa fue pues la antecesora de lo que es la anaconda hoy en día, y de lo que es la pitón birmana, que son, digamos, las serpientes más grandes que hay, ¿no? Teniendo en cuenta que la pitón birmana es la serpiente más larga y la anaconda es la serpiente más pesada que hay en estos momentos en la Tierra, que está registrado por la ciencia, ¿cierto? Pero también acuérdate que en la década del 40-50 un piloto belga, capitán del ejército, logró grabar una serpiente en el África, que él alcanzó a tomar la fotografía y tomaron las medidas según la altura y los termiteros que habían, y la serpiente medía más o menos unos 30 metros. Brutal. Recuerden, muchachos, para comentar todo lo que estamos hablando, en numeral La Caja de Pandora los 40. Sí, de verdad, el tema de los animales dinosauricos es una vaina increíble. Y otra cosa, y eso porque estamos hablando de los que están por ahí encima en la superficie, pero por allá en el mar, quién sabe cuántas vainas. Ahora, puede haber dinosauricos, pero de pronto no gigantes, porque pues si un bicho ahí casi bacteriano, ahí no sé, como una especie de pescadito chiquitico, puede que en serio lleve millones de años y esté por allá y nada, sobrevivió, porque la vida es así, en condiciones que es imposible sobrevivir. Porque yo me acuerdo que últimamente, cuando se han hecho como esas expediciones, que no son expediciones, que meten una sonda por allá al fondo, dicen encontramos animales, que no son animales, son como bacterias, como pedazos ahí de célula, qué sé yo, pero dicen, imagínense, si esas temperaturas o esa presión está ya a menos 20, 30, a menos 100 grados centígrados, pues que una vaina de esas se dé para la vida, me parece increíble, ¿no? Chachito, el mundo es un lugar muy grande, y créeme, el mar es uno de los sitios menos estudiados, con decirle que sabemos más de la superficie de la luna que de lo que sabemos del mar. Sí, tremendo. Tiene usted toda la razón. Entonces, pues yo creo que deben haber criaturas ocultas en esos lugares. Inclusive en las investigaciones que han hecho, encontraron animales que se creían absolutamente extintos del periodo devónico, del periodo cretácico, pescados que han encontrado los fósiles y terminaron encontrando esos peces en lo profundo del mar. Sí, señor. Entonces, pues nada descabellado tiene que de pronto ande uno que otro dinosaurio por ahí. El mismo monstruo del lago Ness se dice que es un plesiosaurio. Y que, pues bueno, ahí sí usted de alguna manera tendría que haber escapado de la laguna, pero si está por allá en el mar, pues tendría sentido que no lo hubieran encontrado. El tercer animalito, íbamos en 2, ¿no? ¿Qué otro animal tiene por ahí? Bueno, ahí vamos a saltar a Europa. Y en Europa hay uno que lo llaman el basajaún.
es el nombre, el Basajaún. Entonces, esto es en los bosques del País Vasco. En España, los pastores cuentan historias sobre una figura alta, peluda, que cuida a los animales y protege los secretos de la naturaleza, y lo conocen como el Basajaún, el señor del bosque. Según la tradición, este Basajaún no es una criatura maligna, sino un protector, y se dice que advierte a los pastores de tormentas inminentes y termina guiándolos en momentos de peligro. Entonces, este ser, con su cuerpo cubierto de pelo y su altura imponente, algunos lo comparan pues como al Yeti o al pie grande, pero su papel en las leyendas es mucho más benevolente que en cuanto a la mitología del Yeti y del Bigfoot. Entonces, el Basajaún es solo un mito. Algunos piensan que estas historias pues pueden estar inspiradas en humanos primitivos que habitaron la región en tiempos antiguos. Sin embargo, pues los relatos modernos y los encuentros con esta figura parecida al Basajaún pues han terminado llevando a muchos a cuestionar si realmente estamos solos en los bosques. Esta criatura es muy similar a lo que es el Yeti y a Pie Grande, pero este es podemos decir que es Yeti español. El Yeti español, me gusta eso que hayamos tocado. Bueno, hayamos dicho que no queríamos, como siempre, llamar la atención de los bichos que ya conocemos, porque de pronto pues siempre se repiten, que el chupacabra, no sé qué, que Pie Grande. Pero hablando entonces de los primos, eso sí es bacano, chévere encontrar animales primos parecidos a esos que ya la gente conoce. Entonces supongamos, hay un bicho que se llame el maltratacabras, qué sé yo, y el tipo procede de Malasia. Entonces uno poder decir, mire, aunque a usted le parezca increíble, hay un maltratacabras y existe en Malasia y es primo del chupacabras. Esto, por ejemplo, que usted me está contando, no tenía ni idea, pero me parece súper interesante, porque entonces cualquiera diría, no, nuestros mitos, nuestros relatos, nuestras historias paranormales de España no tienen sentido, porque obviamente el Pie Grande tiene que ser exclusivamente de los Estados Unidos, o el Yeti si estuviéramos hablando de Asia o de algunos nevados, pero aquí pues estamos hablando de algo específicamente español y me parece súper creativo y súper chévere, ¿no le parece? Pero por ejemplo, mira, para no ir muy lejos en cuanto a la especie, hay un, por ejemplo, que es de la cultura popular argentina y se llama el ucumar. El ucumar. Entonces, ¿qué es el ucumar? Entonces, a veces lo conocen como el ucumarí, como el yucumarí, como el ucumareo, y dicen que es el hombre oso. Entonces, por ejemplo, a él lo representan en distintos grados como hibridación, ¿no? Entonces dicen que hay unos que dicen que es un oso de baja estatura, feo, que es peludo, con ligeros rasgos humanoides, y otros que lo describen como un hombre bestial, totalmente cubierto de pelos, larga barba, frente angosta, ¿sí? Lo tienen de esa forma. Entonces, este ser, por ejemplo, lo han evidenciado, los relatos van desde el departamento de Chuquisaca, creo que eso es en Bolivia, y lo han vinculado pues con mitos peruanos de antigua data. Sí, entonces dicen que el ucumar vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, que merodea los ríos, las vertientes, que lo han visto bañándose en esos lugares y que es muy fácil hallarlo allí. Dicen que las pisadas pues son similares a las de un oso y las versiones dicen que es un ser muy fuerte, muy ágil, que se trepa a los árboles más altos, y según la leyenda, esto tiene como otra connotación, y la leyenda dice que rapta mujeres y tiene hijos con ellas, ¿no? Hay un relato, por ejemplo, que recogieron, que dice que el ucumar puede ser también hembra y que en este caso roba a los jóvenes y también se roba a los niños, ¿no? Entonces, la explicación científica dicen, bueno, este bicho se puede parecer al oso de anteojos que habita en los bosques húmedos andinos. Digamos que esto es de aquí de Sudamérica, es un monstruo sudaca. Entonces, que este ser puede ser derivado de la inspiración mitológica o del oso de anteojos, ¿no? Entonces uno no sabe. Y por ejemplo, del ucumarí es bastante interesante. No lo tenía ahí pues de pronto en la lista como para hablarlo, pero por ejemplo hay muchas similitudes interesantes. Hablando pues de estos Bigfoot, ¿no? También hay otro, por ejemplo, que se llama el barmanú. El barmanú, y ese es... El barmanú, ese es un primate humanoide bípedo. Este es un críptido y nos vamos ahí para el otro extremo, que habita en Pakistán. Ah, vea pues. Entonces, por ejemplo, los pastores que viven en las montañas han informado de avistamientos de este animal. Entonces hay una historia, por ejemplo, de un zoólogo que creo que se llamaba Magraner, Jordi Magraner, y un español que investigó pues en compañía de este señor al barmanú. Entonces puede decirse que el barmanú es el equivalente pakistaní del Bigfoot, ¿no? Entonces, el término barmanú se utiliza en idiomas pakistaníes, entre ellos el Kowar, el Shina, el Dinko, el Cachemiro, y no varía el nombre en estos dialectos.
y se dice que el área de distribución pues de este animalito está entre las cordilleras de Chitral y Karakoram. Entonces esto es entre Pamir y el Himalaya. Entonces es muy similar como a los famosos críptidos en cuanto a la distribución, como el yeti, ¿no? Que está como por esos lados. Es la característica del barmanú. Entonces que tiene características tanto humanas como simiescas, que rapta mujeres para intentar aparearse con ellas. Se dice que se lleva pieles de animales sobre la espalda. Según el folclore de Pakistán, este ser aparece en las regiones norte de este país y según pues el origen de las historias suele describirse como un simio o como un hombre salvaje. Han habido expediciones en búsqueda de este barmanú, ¿no? Una realizada pues por el zoólogo español Magraner, Jordi Magraner, el que hablamos ahorita, que eso fue entre 1987 y 1990. Entonces él terminó escribiendo un artículo titulado Les homínides relics de Asia Central. Entonces hablando sobre este híbrido pakistaní y lo definía como un hombre salvaje. Lo triste es que pues este investigador español pues murió pues a causa pues como esos conflictos bélicos allá en Pakistán. Pero en el 92, durante una búsqueda en el valle del Shishku, que eso es en Chitral, por ahí en Pakistán, hay una doctora que se llama Ann Malaceran. Terminó pues que a última hora de la tarde, terminó escuchando pues como unos sonidos guturales inusuales que solamente podrían ser producidos por una caja de voz primitiva, es decir, por un homínido. Y pues ahí en adelante no se pudo hacer pues ningún progreso porque lastimosamente no pudieron grabar el sonido de este llamado el barmanú. Sí, pues no estaba pues dentro de como del radar de lo que íbamos a hablar, pero no, mira, hay unas analogías interesantes ahí. Pero está bueno porque estábamos hablando como de esos primos, de esa relación con los pie grande, y se me vinieron a la cabeza obviamente también un montón de historias. Es uno de los animales que causa más obsesión, porque digamos los investigadores siempre sacan hasta programas y a mí me parece a veces hasta chistoso de pucha, les da material para eso. Que vos estabas explicando, qué curioso su relación con los humanos, o de pronto procrear o atacar a los humanos, y también me quedé pensando que si igual son lo mismo, tratando de pensar que si un biólogo se metiera ahí y pudiera probar que no es tan loco el animal, sino que es un homínido, pues me quedé también pensando en la evolución. Imagínense que un biólogo hoy dijera, no, Miguel, no es un críptido, es un homínido, como si fuera una especie de eslabón perdido. De eslabón perdido, pero vivo. Uy, eso sería una locura. Por eso se llaman descubrimientos incómodos para la ciencia, porque realmente, pues, a la larga, pues no metiéndome en esa faceta conspiracionista, pero a la larga eso terminaría acallándolo, porque es que eso terminaría reescribiendo totalmente la historia y echaría abajo cualquier cantidad de teorías que hablan sobre la evolución. Sí, se desordenó un montón de cosas y toca volver a investigar, y porque nunca evolucionó y no sé qué, o sea, sería una locura. Así como si avanzamos 1 millón de años o lo que sea y nuestros mismos chimpancés orangután y todo empiezan como a desarrollarse, pero entonces empiezan a tener otros comportamientos que no tuvimos nosotros y le sale otro pie o otro cerebro, bueno, qué sé yo. Pueden pasar muchas cosas desde esas teorías de evolución. Pero entonces sí nos queda tiempo para un último animal. ¿Qué animal hay, querido Miguel? Bueno, y ahí nos vamos para América del Norte, donde existe la leyenda del ajol. El ajol. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque se habla de una criatura que vuela bajo la luz de la luna, una criatura que tiene unas enormes alas que proyectan sombras que parecen devorar el bosque y lo llaman el ajol, un murciélago gigante que termina pues aterrorizando a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Y este ser se describe como un murciélago de 3 metros de envergadura con una cara simiesca. Los aldeanos pues aseguran que esa criatura se alimenta de peces y ocasionalmente de pequeños animales, pero pues aunque es muy esquivo, su chillido característico ha sido escuchado por numerosos testigos. ¿Qué podría decir uno buscando pues como una teoría y una explicación? Pues que se cree que el ajol puede ser un murciélago zorro volador, que es una especie pues muy conocida por su tamaño. Sin embargo, pues el detalle del rostro simiesco y el comportamiento agresivo pues lo terminan separando de cualquier otra especie conocida. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo lo que hemos hablado, Chanchito? Que desde las profundidades del océano hasta las copas de los árboles, las criaturas criptozoológicas nos terminan recordando que el mundo es más grande y más misterioso de lo que nosotros creemos. Y ya sean leyendas, animales no descubiertos o ilusión, estos animalitos o estos seres pues terminan cautivando la imaginación de nosotros, de nuestros oyentes, y a la larga pues termina invitándonos a explorar más allá de los límites conocidos, esperando que hayan otros secretos por ser
revelados. Tremendo, Miguelito. Como igual cada vez que viene Miguel, la idea es que hayan temas diferentes, pero quiero que nos despidamos también con de pronto como un ejercicio, como si hubiera un segundo programa de esto y usted me titulara 3 animales más, sin ni siquiera decir qué es. Como el pichirí, que es un tigre malévolo, el characatá, que es un bicho que toma tinto. O sea, como titular, como para que el que oiga este capítulo diga, uy, Miguel tiene que hacerse el segundo capítulo de criptozoología. Uy, hermano, vean, yo dentro de lo que estuve buscando de los animales, por ejemplo, tengo uno en África interesante que se llama el dingonek de África Central. Hay otro que se llama el famoso ningen, de los que hemos hablado, ¿sí? Que son las criaturas marinas que tienen aspecto humanoide, la piel blanca, los ningen, que son cerca de Japón. Tenemos también en Japón otro ser que se llama el kappa. En Europa tenemos también el bunji, tenemos en Alemania el alps, tenemos en Estados Unidos, en Arkansas, el cowgirl, el mapinguari, en el Amazonas, el ucuñari. El mapinguari, me voy a atrever a pensar, ¿el mapinguari puede ser una tarántula gigante? Sí, o... No, se dice que es un ser con un solo ojo, con un pelaje grueso y una boca en el abdomen. Imagínese una boca en el abdomen. No me cuente más, dejémoslo ahí para que la gente se vaya imaginando y para que la gente diga, aguanta un segundo capítulo, aunque igual, si vuelve el gran Miguel, pues también la idea es ir rotando los temas. Muchas gracias. Por ejemplo, dígamelo, ahí mira, por ejemplo, está en el Perú del Brasil el ucuñari, en Oceanía está el moa, en Australia el drop bear. Mejor dicho, hay cualquier cantidad de animales que podemos nosotros sacar dentro de la mitología y que no solo son mitológicos, sino que hay testigos que los han visto. Entonces, ahí tenemos tela para cortar. Sí, señor, tenemos tela para cortar, por eso es que este programa pasan y pasan los años y ahí seguimos todos hinchas de la Caja de Pandora los 40. Entonces, Miguelito, por favor, despídase saludando a la gente, regalando las redes sociales, convidándolos a que también vean su especial de armero. Bueno, no, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en TikTok, Miguel Investigador, y en YouTube, Miguel Investigador. Me encuentran estas investigaciones que estamos haciendo reales, 100% con evidencia real. Como siempre le digo a mis detractores, la evidencia está aquí. Si la quiere, si la necesita, con mucho gusto, páseme su correo y le envío la evidencia. Tremendo, como tiene que ser, y nosotros también tenemos ese disclaimer parecido para que usted crea o no crea, no lo estamos obligando al respecto. Hoy hablamos con Miguel Investigador de la criptozoología en la Caja de Pandora de los 40. Los fantasmas están dentro de la Caja de Pandora en los 40. Y seguirán llegando, no es que sea muy fan del autódromo, pero pues no me incomoda, mensajes de cumpleaños. Yo cumplo un 5 de febrero del 80 y obviamente han llegado toneladas de mensajes. Entonces aprovecho este pedacito para agradecer a todos los que me han celebrado el cumpleaños. Igual seguirán llegando, imagínense, todavía nos acordamos de mensajes de diciembre que le mandaron a Toby en su cumpleaños, pues llegarán y no importa, más tarde que nunca. Y entonces gracias a todos los oyentes que se acuerdan del cumpleaños de su servilleta, de su servidor. Como les indico, si quieren saber la fecha exacta, es un 5 de febrero. Pero si usted, no sé, de pronto llega el 20 de febrero y usted dice, bueno, listo, hagámosle. Gracias por la felicitación. Hoy es el programa que corresponde al 9 de febrero, al día domingo, en emisión que sale todos los domingos de 8 a 10. Estamos trabajando en si poner este espacio de nuevo en radio, pero estamos hablando de otro horario. Podría ser a las 10 o podría ser a la medianoche. Si también le interesa esta idea, háganoslo saber en numeral la Caja de Pandora los 40, o incluso los programas viejos, ponerlos entre semana, debido a que hay otro podcast que ustedes han visto por ahí, que exaje la vida, y pues poder también hacer como una zona de podcast con los capítulos antaño, pero en radio. Bueno, son ideas, ¿no? Si usted quiere participar y dicen, a mí me llama la atención, entonces hágale. Entonces, número 1, gracias si van a dejar mensajes de cumpleaños. Número 2, si obviamente les gusta esta idea, pues ahí la trabajamos. Pero mientras tanto, podcast al pie del cañón, con ustedes, con las ideas, con el mundo del oculto y lo paranormal, con mi contertulio Toby, con los panelistas. Hoy estuvo realmente sensacional lo del tema de la criptozoología con Miguel Investigador. Por favor, síganlo, @Miguel Investigador, @Miguel Investigador en Instagram y en sus demás cuentas, porque está con lo del tema de armero,
que hizo y están muy, muy bacanas esas imágenes que está pasando poquito a poco mientras hay un video mucho más grande, ¿no? Bueno, vamos con el último pedazo y tiene que ver con cine, una película bien rara, no mucha gente la conoce y nuestro experto en cine es el señor Rodrigo Castro. Así que RodriCastro78 en Twitter, RodriCastro78 en Twitter, para que lo sigan. Nos va a hablar de esta película de un demonio, ¿es un diablo o es como un exorcismo? ¿Qué será exactamente? Pero todo esto suena en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, amigos y amigas que hasta ahora están escuchando Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, para empezar, les voy a hablar de una película que causó sensación el año pasado. Y bueno, hablo de Late Night with the Devil. Esta es una película de terror escrita y dirigida por los hermanos australianos Cameron y Colin Kearns, contando con la producción ejecutiva de Joe Anderson. Esta fue una coproducción internacional entre Australia y Emiratos Árabes, lo cual hace de esta película una combinación bastante especial. Y se estrenó en el Festival de Southwest en el 23, aunque llegó a cines en el 2024. El prólogo de la película la enmarca como un documental que investiga un incidente que ocurrió la noche de Halloween en 1977 durante la transmisión en vivo de un episodio de la sexta temporada del exitoso programa nocturno de entrevistas Night Owls con Jack Del Roy, siendo el segundo programa más popular después de The Tonight Show de Johnny Carson, al cual, a pesar de sus esfuerzos, nunca ha logrado destronar. Esta narración describe el inicio, auge y declive del show, explicando cómo es que esto catapultó a la fama al hasta entonces poco conocido Jack. También habla de la hermosa relación entre él y su esposa Madeleine, y de cómo eran una de las parejas favoritas del país. Además, se menciona cómo gracias a sus conexiones, Jack fue aceptado en la Arboleda Bohemia, un campamento de élite de California para hombres ricos y poderosos después de que su esposa Madeleine muere de cáncer. Night Owls detuvo su emisión por algunos meses hasta que finalmente Jack regresó. La película tiene un índice de aprobación del 97% en Rotten Tomatoes y en sitios de expertos en películas de terror la describen como deliciosamente oscura. Deadlight with the Devil demuestra que el terror de la posesión no es un juego y sirve como un excelente escaparate para David Delmasian, que utiliza un promedio ponderado en una puntuación de 73 como 100. Dennis Harvey de Variety elogió el diseño de la producción y los aspectos técnicos de la película, así como las actuaciones de reparto, y escribió que la mezcla del clásico humorístico y de las acciones demoníacas del exorcista son distintivas, sin mencionar la destreza manejada por los directores. También esa semana se dijo que la película usó mucha inteligencia artificial en varias escenas que no estaban presentes en la versión proyectada, y que bueno, la gente dijo que quería hacer un boicot contra esta película, pero ante eso los directores dijeron que bueno, que sí se podía usar y que querían darle una estética tipo de los años 70 y que querían experimentar con inteligencia artificial. Entonces ellos no vieron ningún problema en admitirlo y en decir que sí la usaron. El reparto de esta película está por David Delmasian como Jack Del Roy, Laura Gordon como la doctora June Ross y Ian Blesh como el conjurador. Esta película la pueden encontrar en plataformas y bueno, es una película que fue muy bien recibida, como les dije el año pasado, y que vale la pena. Entonces ya lo saben, Daylight with the Devil. Mi nombre es Rodrigo Castro y nos escuchamos la próxima semana aquí en Caja de Pandora. Cualquier inquietud sobre esta o pueden escribir en Twitter en @RodriCastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine. Nos vemos la próxima semana aquí en Caja de Pandora. Feliz noche para todos. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, hemos llegado al final de otro nuevo programa. Ustedes ya saben todo el tiempo en YouTube. Guíese por YouTube, es la forma más fácil. Obviamente nosotros hablamos de nuestras redes sociales, hablamos de las otras plataformas, porque también hay gente que está por ahí. Hay gente que de pronto solamente sube por Google Podcast un video, que en un principio la fácil es un loco. O sea, entonces el tema que usted va por la autopista o de pronto en una calle o en el mismo pueblo, sale el típico loco en bola, ¿no? El típico ahí pues va caminando con su palo y entonces ya como la gente sabe qué es, entonces no le pone atención y ahí va el loco desnudo, pues. Y algunos dirán, no, que si es que es zombie, que si es que la droga, bueno, en fin. Y en un momento estaba viendo... zombie. Exacto, estaba bien. Yo ya iba a opinar eso, ya iba a decir, el típico que se metió por un fentanilo, una cosa de esas y anda como un loco. Pero es que resulta que ya no era que el tipo fuera desnudo y por la calle, sino era que de pronto los carros estaban como que pasando por encima. Traté, porque obviamente la cámara no está súper 4K, pero traté de meter a ver si de pronto era un difuminado o algo así. No se ve tan difuminado. A lo que me refiero es que en plata blanca es como si fuera un fantasma por la calle. Yo miré a ver si era una superposición, porque también se puede hacer un muñequito y hacerle como un croma y ponerlo ahí sobre la calle. No, parece como si fuera caminando el ser y viniera la tractomula a espicharlo o los carros porque está en plena autopista y no se ve tan... Quedó muy bien hecho, sí, obviamente es una vaina de en After Effects o lo que sea, quedó muy bien hecho, como el fantasma de la vía. ¿Usted qué piensa, Toby, qué es eso? Pues, Sancho, a mí la verdad sí me llama mucho la atención porque al principio se ve como muy patente la persona caminando pues en ese sitio, pero llega un momento a otro y cuando pasan los camiones como que se empieza a desvanecer. Sí, es como que cuando pasa el camión como que vuelve y se recupera la imagen, pero vuelve y pasa. Entonces, no sé, ¿cuánto le da usted por ejemplo a ese? No sé, le pongo más calidad. Yo le meto por ahí un 6, un 7 de calidad. No necesariamente que sea falso, porque igual lo que digo, de pronto es la verdadera imagen y al hacer la superposición, pues ahí ya pues el tipo no lo... Porque si hay videos de eso, ¿no? Hay un filtro en Snapchat que usted piensa que van a matar al perrito y no, el perrito es... sí, y que termina pasando otra cosa. Pasa ahí un tren y no matan al perrito, pero es que ese perrito sí se ve sólido, en cambio este se ve como un fantasma. Y qué pena hoy el burro por delante, querido Toby, pero como hablamos tanto de criptozoología y hay casi que una última hora, déjeme hablar del rape abisal. No es tanto un tema paranormal, pero hoy hoy voy a utilizar su turno para que me deje hablar de un segundo video y es de un pez que sale de las profundidades para ver la luz. ¿Cuál es lo paranormal o cuál es lo poético? Es de estos peces que investigamos, que sabemos que existen, pero que están a unas profundidades increíbles y que nunca salen a la luz y nunca se graban. Y unos científicos logran grabarlo para que luego el pescado muera, que es lo poético. Si está a demasiada profundidad, simplemente salió de su profundidad para ver la luz y morir. Es paranormal y es poético. Y obviamente usted lo puede ver en las redes sociales de los 40. Hoy hubo mucho material y por eso casi quedamos sobre la raya del tiempo, entonces agradezco a todos y más bien el disclaimer. Recuerden, muchachos, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dijo acá es cierto o no. No vendemos verdades absolutas y simplemente que usted descubra la verdad. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños y nos reencontraremos en una próxima apertura de la Caja de Pandora de los 40. Chao, chao.